Venga, le damos. Bueno, Ricardo está aquí. Hablo en castellano. Bueno, bienvenidos a una nueva actividad en Charrasca. La íbamos a hacer en la Liburutegui originalmente, porque es una actividad planteada por el grupo de la Liburutegui, pero bueno, por razones de temperatura decidimos bajar aquí. Hace ya algunos meses que habíamos empezado a plantear con Julieta la posibilidad de esta actividad y bueno, también ligada a los diferentes podcasts que habían venido haciendo con Archives, donde agarran uno de los últimos libros de David Graeber, de Dawn of Everything, El amanecer de todo en castellano. Bueno, una obra publicada póstumamente, al menos en castellano, y nos pareció interesante ya que bueno, nunca habíamos hecho un recorrido por la obra de David Graeber, a pesar de que había circulado un poco su nombre y algunas de sus ideas en varias actividades y ciclos de debate que habíamos hecho. Bueno, una mínima introducción. David Graeber es un referente bastante importante del movimiento anarquista en el siglo XXI, asociado un poco con lo que fue el movimiento Occupy sobre todo, y algunas tesis que trabajó en algunos de sus materiales como fragmentos de una antropología anarquista. Bueno, en castellano han sido conocidos sus libros En deuda, Trabajos basura, otro que fue sobre la burocracia, que ahora no me acuerdo el nombre. Filosofía de las normas. Todos editados por Ariel, y luego bueno, algún otro que no tuvo tanta circulación como el que traduje yo. El del valor. Sí, que lo traduje para el Fondo de Cultura Económica, pero que es un libro más teórico también, sí. Es sobre una discusión sobre la teoría del valor trabajo en Marx, llevada a otros contextos, es muy denso, digamos, no es para todo público, a diferencia sí, que trata de hacer como una reconciliación entre Marcel Mauss y Karl Marx, un poco una historia así, del valor, pero antropológica, no lógica de la crítica de la economía. Bueno, sin más, una personalidad súper importante, formado como otros antropólogos de una corriente radical con Marshall Salins. Hizo su trabajo de doctorado en Madagascar, bueno, sin más, una obra bastante interesante, así que bueno, estamos bastante contentos de poder tener a Julieta de Archives para trabajar un poco lo que fueron algunos de sus posiciones más concretas, sobre todo la del placer político, que nos interesaba bastante profundizar en ese aspecto, así que bueno. Mira, Oscar. Bueno, aplauso para después, para el final. No, eso fue para X. Ah, era para él, claro, perdón. Sí. Es que como estaba yendo. No. Bueno, es que ricasco por estar ahí todos aquí. Bueno, yo no sé a qué habéis venido, pero voy a empezar contándoos un pequeñito cuento, ¿vale? Sé que es muy feo empezar una charla, un coloquio leyendo, pero os voy a leer un pequeño relato, dejarme un poco el placer de leeros. Y dice, hace mucho tiempo, dice la historia que nos contamos, éramos cazadores-recolectores y vivíamos en un estado de prolongada inocencia, en pequeños grupos. Estos grupos eran igualitarios. Podían serlo justamente debido a su pequeño tamaño. Y esa historia que nos contamos dice que fue tan solo tras la revolución agrícola y más aún tras el surgimiento de las ciudades que esta feliz existencia llegó a su fin y aparecieron la civilización y el Estado, que por otro lado pues también propiciaron la aparición de la literatura escrita, la ciencia y la filosofía. Pero al mismo tiempo, como sabemos, la de casi todas las cosas malas de la vida humana. El patriarcado, los ejércitos, las ejecuciones en masa, la policía. Bueno, este cuento nos lo conocemos un poco, ¿no? Pues vamos a ver si a lo largo de un poco de la charla vamos viendo cómo delimitante es este cuento, cómo de colonial es y cómo se pueden aplicar otras miradas para desmontarlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, yo, como solo es una breve introducción, cogiendo un poco a Graeber, voy a intentar presentar cómo se construyó ese relato, muy brevemente, cómo se construye ese relato evolucionista, ¿no? De progreso y demás. Y un poco, por ponerle un poco el punto de inflexión, lo ponen Graeber y Wenbrough en El amanecer de todo. Lo ponen en dos lugares. Lo ponen en un lugar en Francia, con Rousseau, con la publicación del discurso sobre el origen de la desigualdad, de 1751, 51-55. Hay dos fechas igual, cuando lo escribió para el concurso y cuando pues se igual publicó. Por eso me están bailando. Eso es. Por un lado lo sitúa ahí en la Francia de la Ilustración y por otro lado lo sitúa también
en la parte francesa, digamos, de ese espacio de colonización, ¿no?, tras la llegada de la conquista, ¿no?, a los territorio americano. Y en ese sentido es una mirada paralela que es muy interesante, porque lo que plantea es el preguntarse, y lo hacen con datos que aquí no los podemos dar, ¿no?, preguntarse de cómo fue ese encuentro con los nativos americanos. Y en este caso se centra en, digamos, la parte francesa, ¿no?, de cómo esos misioneros franceses, comerciantes y demás que entraron en contacto con la gente de allí. Se centra sobre todo, yo creo, que en la gente de los Grandes Lagos y demás, ¿no?, que sería un poco la frontera entre Canadá y, bueno, y el norte del actual Estados Unidos y demás. Que es donde más fuentes históricas había también, porque en otros sectores no habían, los misioneros no habían dejado fuentes escritas. Entonces, claro, ahí los franceses tuvieron un gran archivo del cual ellos pudieron tirar para... Sí, porque creo que si no me recuerdo mal, son 71 textos, ¿no?, de misioneros, en el que, entre otras cosas, pues bueno, destacan ese encuentro, ¿no?, en el que se plantean pues mucho choque, claramente, ¿no?, y en el que en muchos casos hacen un trabajo burdamente etnográfico, ¿no?, describiendo la vida o la forma de organización, y en otros casos directamente una crítica dura sobre la forma de vida. Pero ahí se van mezclando muchas cosas, ¿no? Hay momentos que utilizan el término de la maldita libertad, ¿no?, de los nativos, o de los salvajes, ¿no?, que es el término que utilizaban. Como la maldita libertad con la que se encontraban continuamente en muchísimos aspectos, a la hora de dirigirse a, digamos, a los jefes o las autoridades, a la hora de tomar decisiones, a la hora, por ejemplo, algo que obviamente nos podemos imaginar que a los misioneros les molestaba, les daba un ictus solo con pensarlo, la libertad sexual de las mujeres. Había algunos que se quejaban del bullying que les hacían los indígenas, de cómo se reían de ellos por lo serviles que eran con sus jefes. Es decir, van percibiendo una crítica indígena que va llegando a Europa poco a poco. Perdón, y una crítica indígena de la mano de un desinterés por todas las instituciones europeas. El dinero, no lo queremos. Esta forma de jerarquía, no las queremos. Este Dios único, no lo queremos, ¿no? Entonces es crítica más desinterés, porque el discurso colonial es, le llevamos la civilización, ¿no? Bueno, yo soy argentina, vengo de un país colonizado, ¿no? Nos trajeron una lengua, nos trajeron una religión, una forma política, todo esto como si fuesen logros. Y entonces no era solo una crítica a los europeos por cómo se comportaban, sino también un profundo desinterés por sus instituciones. Como, no lo queremos, no nos interesa el dinero. Eso era como muy marcado. Pero eran críticas tremendamente profundas en muchos casos a la forma de vida europea. Y en realidad es un choque, ¿no? Es un choque que plantea un reto, porque esto llega a Europa también a través de las críticas y los textos de los misioneros, pero llega también a través de literatura de viajes, donde aparecen algunos de estos indígenas planteando esas críticas, y una literatura que en algunos casos se convierten en auténticos bestsellers, o sea, que son muy leídos. Es decir, estaba llegando cosas donde el término principal era esa maldita libertad de los salvajes, que había que explicar, ¿no? Había que explicar de alguna forma. Entonces aquí es donde me levanto, intentando ahí brevemente, y había dicho que la otra parte, ¿no?, el espacio era Francia, ¿no? Pues nos ponemos aquí con Rousseau, que básicamente podríamos decir que el relato que he leído no es que sea exactamente Rousseau, pero podría ser, hemos dicho 1751, ¿no? 1751. Vale, hay otro personaje que es Hobbes, ¿no? Esto es por situar cómo iban construyendo y se iba explicando ese encuentro, ¿eh? Que este es 1650, ¿no?, de un siglo antes y tal. Bueno, en ambos casos, lo que sí que se plantean, de alguna forma, ninguno de los dos pretendía en este momento construir un relato de la historia realmente. O sea, de hecho, el caso de Rousseau, además, como decíamos, bueno, no sé si lo hemos dicho, ¿no?, era el escrito era para presentarse a un concurso. Pero lo que plantean ambos es, hay un corte, ¿no? Hay un corte, hay un antes y un después, una época mítica que es previa a lo que se terminó denominando el contrato social. Una época que Rousseau planteaba como idílica, de paz y armonía y felicidad,
también de inocencia, ingenuidad, ignorancia y se entiende, se sobreentiende de un estado infantil, o sea, es un estado mítico prehistórico. Y en el caso de Rousseau lo que plantea es la idea de la caída, muy del Génesis, la idea de la caída de hubo un momento cuando llegó la propiedad privada, la agricultura y demás, en el que todo eso se rompió y ya no se volvió nunca más. Y lo que tenemos ahora es por ese momento de ruptura. Y Hobbes decía pues un poco lo contrario, pero en parte en la misma línea. Antes de ese contrato social, todos nos matábamos entre todos, era la lucha de todos contra todos, y menos mal que vino el orden, ¿no?, en forma de Estado, de una autoridad fuerte y demás, para poner orden y evitar que nos matásemos unos a otros. Entiendo que se supone que plantean miradas a la humanidad aparentemente diferentes, pero sí que es verdad que ahora vamos a ver que la mirada colonial y la mirada de ese relato de la historia y las limitaciones que tiene coinciden. Pero estos, como decían, no estaban construyendo un relato de la historia. Aquí llegamos a, digamos, a lo que plantean en el libro Amanecer de todo, el primero que desarrolla una teoría para contrastar con eso que estaba llegando de las Américas. Claro, porque estos dos autores son teóricos del fundamento de la autoridad política. Lo que están pensando es cómo se crea un orden social y político-económico, pero son leídos luego como autores que crean una idea de naturaleza humana. O sea, esto es lo que está explicando Arcaiz, ¿no? Cómo en realidad la filosofía política es leída luego como una historia de la naturaleza humana. Cómo van a crear ese fundamento. Vale, pues es Turgot el que se plantea ese reto de contrastar, de oye, nos hemos encontrado con toda esta gente que, bueno, no hemos dicho también que algunos misioneros también explican de esta gente sabe argumentar muy bien, razonan perfectamente, tienen una conciencia política muy desarrollada, lo dirían con otras palabras, pero estaban diciendo eso, es decir, ¿cómo nos miramos a nosotros en esa Europa que es la de la Ilustración, pero también es la Europa inmediatamente posterior de la caza de brujas, en la que ya llevamos más de un siglo de ese progresivo desarrollo de la domesticidad de la mujer, de todos estos teóricos también religiosos en torno a la mujer tenía que quedarse en casa y solo convertir en parir, ¿no? Que también es, bueno, no voy a entrar en el tema de cómo hay un tema del trabajo alrededor de eso no vamos a entrar, ¿no? Bueno, vale, pues es Turgot el que... Me voy a saltar los 15 minutos que había dicho. Turgot es el que lo ataja y coge y dice, a ver, básicamente dice, bueno, tenéis el texto, pero no, lo voy a hacer con mis palabras, que es un poco las suyas también. Dice, vale, los indígenas americanos, sí, es verdad, ciertamente son libres, pero no es un síntoma de superioridad. Es un síntoma de inferioridad, es una demostración de inferioridad, porque son realmente libres e igualitarios, pues porque viven en sociedades muy simples y porque no tienen la capacidad de desarrollar la capacidad de trabajo que tenemos nosotros, de vivir en grandes ciudades, desarrollar las artes, la filosofía y demás. Entonces, lo que estableció Turgot es que estaban en un estadio previo, que era el de salvajismo y pastoreo, ¿puede ser? Sí. Sí. Y aquí es algo que ya ahora se va a repetir. Para ubicarnos, Darwin va a escribir 100 años más tarde. O sea, esto es realmente una teoría de la evolución, y incluso Spencer, que es el creador del darwinismo social, es una teoría de la evolución muy previa, ¿no? Un siglo antes ya empieza este señor Turgot a decir que las diferencias sociales se pueden explicar porque estamos en diferentes momentos evolutivos. No sé si se lee, pero lo digo en alto, ¿vale? Yo no lo leo. Hace una cosa que va a tener muchísimo éxito. Dividir la sociedad y las sociedades y la historia en diferentes estadios. De un original salvajismo pastoreo, que coincidiría con el Rousseau y Hobbes, el precontrato social. Luego el de ganaderos, agricultores, perdón. Ya tras la revolución agrícola, y luego el de la sociedad comercial, que es en la que vivía Turgot. Plena ilustración. Entonces, lo que hace es plantear esa pelea con, no, os puede estar interesando lo que hace esta gente, cómo viven y tal, pero en realidad son inferiores. Lo hizo además de forma vehemente, muchos ciclos de conferencias y demás, pero bueno, Turgot no es muy conocido, o sea, es que puede uno decir, bueno, vale, eso dijo un tipo en el siglo XVIII, pues vamos a avanzar un poco, venga, vamos al año 1830.
un tal Auguste Comte. Vale, pues el creador de la sociología y el positivismo, ¿no? Persona muy influyente, ¿no? Pues dijo, bueno, yo lo voy a analizar desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces era, si me vas recordando, magia, sí, magia. Pensamiento mágico, ¿no? Prelógico, ¿no? Sí, magia, prelógico, ¿no? Prelógico. Luego el metafísico filosófico, que es una bonita forma de hablar a la época de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Del desarrollo del cristianismo, islam y demás. Metafísico filosófico. Y luego ya sería la etapa del pensamiento científico, ¿no? El gran culmen. Bueno, vemos que coincide un poco, ¿no? Vale, seguimos estando en 1830, ¿vale? En realidad coincide, uno puede pensar que es la estructura y la superestructura, ¿no? En términos marxistas sería la estructura económica y la superestructura político-ideológica. Vamos, con la antropología, esto ya siglo XIX y punto. Antropología evolucionista. Bueno, y aquí ya lo vemos como analizado un poco desde la organización política, que serían bandas, organización en bandas, cazadoras, recolectoras y demás, pero bueno, bandas, jefatura y, finalmente, Estado. Bueno, no hace falta que explique que esto es una línea. Es decir, quienes están en jefatura o se han quedado atascados o están en un momento previo al Estado. Durante mucho tiempo, muchos antropólogos, antropólogas bien intencionados llamaban a muchas sociedades preestatales, ¿no? Como estaban en un estado previo. Eso es algo que se ha dado por hecho siempre, ¿no? El tema del atasco va ahí muy metido. Esto no es una estrella de David, me está dando grima, lo voy a quitar. Sí, está rara. Bueno, está a ver, raro el 19. venga, y ya para no dar más la chapa, que me estoy extendiendo. Pone 19. ¿Se nos ocurre alguien más, por ejemplo, del siglo XIX, alemán, pequeño burgués, crítico de la economía política, 1867... ¿Hay premios? No. Bueno, seguro que lo estáis pensando, pero no queríais evocarlo. Bueno, pues Marx, ¿no? Bebe de todo esto y lo que dice que hay un comunismo primitivo. Comunismo primitivo, si os fijáis, Rousseau, ¿vale? Luego, la época de esclavismo. Cada vez estoy escribiendo peor, pero bueno. Esclavismo. Ya me he saltado el siguiente. Que estoy un poco de aquí. Vale. Feudalismo, claro. Modos de producción. Feudalismo. Y él introdujo luego, bueno, capitalismo, ¿no? Añadió, ¿no? Porque esto sí que podemos escriben antes, ¿no? De, digamos, la época formal del capitalismo, y luego habría una posterior que es la vuelta al comunismo, ¿no? Pero primero que había que pasar por todo esto. Entonces, como vemos, esta invención de Turgot, no solo de él, pero bueno, de Turgot, ha tenido mucho recorrido. Y a mí lo que me interesaba de esto es simplemente ver que es la respuesta a un encuentro con gentes que toman decisiones, su propia forma de organizarse, que tienen libertades que ni soñaban en Europa, un igualitarismo tal, que la crítica que les lanzaban, decir, de no puede ser, no concibo que seáis humanos si hay gente muriéndose de hambre en la calle y tú pasas de largo. O sea, hacían críticas tremendamente duras a la forma de vida europea o francesa en este caso. ¿Y cómo lo soluciona? Pues de una forma muy burda. Decir, sí, lo que pasa es que estáis atascados. Punto. Nosotros somos mejores, porque nosotros hemos evolucionado hasta aquí. Y aunque parezca muy burdo, como somos conscientes, ha funcionado hasta ahora, ¿no? Pues bueno, esta línea de evolucionismo que marca muchos límites, porque una vez que estás aquí no puedes ir hacia atrás, porque si estás aquí estás atascado y porque además te está definiendo como que estás en la infancia de la historia, o sea, tiene unas consecuencias políticas clarísimas, es el relato hegemónico de una forma, y ahí es donde, por ejemplo, entraría la antropología, ya no necesariamente evolucionista, ¿no? Esa mirada antropológica que se pregunta, ¿no? de una forma diferente,
Y más con concreto la antropología anarquista, que es lo que nos va a contar ahora Julieta. Sí, igual voy a regresar un poco a esta bella tabla que ha hecho Arcaiz, porque hay un personaje que nos falta en el medio, que mejor no escribirlo igual, porque en mi país, lo menciona todo el tiempo la persona que está ocupando el sillón de Rivadavia, que es Adam Smith. El principal discípulo de Turgot fue Adam Smith, y el que popularizó la teoría de Turgot. O sea, Turgot quedó como un desconocido, como dijo Arcaiz. Nadie lo conoce a Turgot. Pero la Ilustración escocesa, cuyo miembro más destacado es Adam Smith, se basó en todas estas ideas de progreso, y una idea de progreso bien materialista, además, ¿no? Basada en el modo de producción del alimento, ¿no? Porque decimos, pastoreo, ganadería, ¿no? Es una idea que después también va a retomar Marx, cuestionando las causas, ¿no? Pero que se sostiene, es un discurso bien materialista, centrado en la noción de progreso. Otra persona que leyó mucho Marx para poder pensar este esquema fue un antropólogo, Morgan, un antropólogo norteamericano que trabajó con los indígenas iroqueses, un antropólogo muy raro, porque en realidad en su época, y que también, esto lo he hablado personalmente con David Graeber, la obra de Morgan es una obra muy ambigua, porque tiene elementos muy modernos y elementos muy espantosamente evolucionistas. Tiene las dos cuestiones. Pero Morgan es el que plantea la necesidad de una teoría científica de la evolución humana, emulando un poco la idea de Darwin, ¿no? Este avance demostrable científicamente de la humanidad, y no por ideas religiosas, no por ideas metafísicas, sino, bueno, como Darwin fue recolectando los fósiles y viendo el cambio, ¿no?, en las especies, le faltaba la ley de Mendel, ¿no?, para entender cómo funcionaban las mutaciones al azar. Pero bueno, un poco la selección natural sí la vio. En el caso de Marx y Engels, porque de hecho el origen de la familia, la propiedad y el Estado se basan en la obra de Morgan. Es enteramente el libro que se llama La Sociedad Primitiva, entonces Ancient Society, se tradujo La Sociedad Antigua, La Sociedad Primitiva, de Morgan, donde Morgan, y esto es lo que esto es lo que hablamos con David, no se suele mencionar, termina la obra mostrando que hubo un progreso de la humanidad y haciendo un alegato a lo Rousseau, diciendo, y hemos llegado a este punto y nos vamos a destruir mutuamente, ¿no? Hemos llegado a este punto, es necesario repensar qué tipo de sociedad queremos, porque esto no va bien, esto termina mal. Y él dice, el gran corruptor de todo esto ha sido la propiedad privada, ¿no? Entonces, él propone al final como otro tipo de sociedad inspirada en la forma de paz social que habían logrado los iroqueses. Los iroqueses son muchas naciones que vivían guerreando y lograron hacer una forma federal de organización política y una paz bastante duradera. Estamos hablando de batallas que se asesinaban, pero terribles, eran grandes batallas entre diferentes tribus iroquesas. Logran armar la gran paz y armar una confederación, y Morgan está pensando, bueno, esta gente logra una convivencia pacífica y tienen otra noción de propiedad. ¿Por qué no pensamos un poco, no? Este es el lado B de Morgan, que no se suele estudiar, se lo suele estudiar como a un antropólogo evolucionista que planteaba que había sociedades en el salvajismo, otras en la barbarie y otras en la civilización, y casualidad, la civilización en Inglaterra, industrial, casualidad, siempre son las mismas sociedades, ¿no?, las que están en la cúspide del progreso. Pero en el caso de Morgan no hay una sinonimia entre evolución y progreso. Eso es lo importante. Una cosa es la evolución, y uno puede cuestionar el estatus científico o no de la noción de evolución, y otra cosa es pensar que evolución es lo mismo que progreso. A veces evolución, y lo sabemos perfectamente, ¿no? No es progreso, ¿no?, en el sentido de un adelanto de mayor felicidad, ¿no?, de mayor bienestar, no necesariamente significa lo mismo. El creador de esa sinonimia es Turgot. Quizás hay alguno antes, pero bueno, lo que sabemos por el amanecer de todo es esto. La antropología acá entra un poco como Morgan, ¿no?, un poco de forma ambigua, porque la antropología es una ciencia colonial. Eran los emisarios del imperio que mandaban, los que recogían la información de más o menos cómo se organizaba la gente para poder dominarla.
era eso, ¿y dónde estaban los recursos? Entonces, bueno, su inicio es bastante complicado, incluso la antropología más moderna, ya la que hacía etnografía, la que hacía trabajo de campo, porque los primeros antropólogos evolucionistas no hacían investigación en el terreno, enviaban cuestionarios que rellenaban los misioneros. Imagínense un misionero rellenando cuestiones sobre costumbres sexuales, ¿no? Entonces era todo era la horda primitiva, todo era descontrol sexual, no reconocen, no pueden separar entre hermana y madre, ¿no? Porque en realidad los términos de parentesco no los entendían y creían que, bueno, la vida sexual de los salvajes era algo completamente amorfo, cuando en realidad no existe sociedad donde no se distingan los parientes. Lo que pasa es que a veces tienen el mismo nombre, porque toda la gente de una generación se llama igual, son todas madres, son todas hermanas, pero no es que la gente tiene sexo con la hermana. Esa hermana se sabe perfectamente lo que es una hermana de sangre y lo que es una hermana política por generación. Pero bueno, esto estoy resumiendo teoría de parentesco que se puede dar en 5 años, en 3 palabras, pero a lo que voy es la confusión que podía hacer que estos cuestionarios con un estatus científico X los rellenen funcionarios coloniales, ¿no? Cuando la antropología empieza a hacer trabajo de campo, empiezan a aparecer ya grises, ¿no? En todas estas teorías, porque tenemos sociedades sin Estado, como los Nuer, por ejemplo, que viven en una anarquía ordenada, eso lo trabaja Evans Pritchard, y empiezan a descubrir que hay posibilidades de crear órdenes políticos sin las instituciones de Occidente, o sociedades donde no hay dinero y la gente solo utiliza el dinero con los enemigos. Entonces, empiezan a ver como que las cosas que habíamos dado por sentadas acerca de las bondades organizativas y funcionales de Occidente y de ciertas potencias de Occidente, en otros lugares no existían y en esos lugares no había problemas con que no existiesen, ¿no? Sobre todo eso, porque pueden no estar y estar en una oscuridad, diría Levi-Bruhl, un poco siguiendo a Comte, en una mentalidad prelógica, en esa neblina casi infantil de los primitivos, pero no, era gente que vivía muy bien organizada, sabían hacer la guerra, la paz, sabían tener amigos, enemigos, exactamente lo mismo que Occidente, con otras instituciones. Y que en ocasiones conocían o habían conocido esas instituciones estatales, de jefaturas y demás. Es decir, que también en este caso la antropología y etnografía lo que va descubriendo, lo que va enseñando un poco, que no es que estén anclados en un estadio concreto del que salen porque descubren la agricultura, porque descubren la propiedad privada, porque descubren la autoridad y las leyes, sino que en muchos casos discriminan en épocas del año, o discriminan, como dices, el dinero lo usamos con esta gente, pero no con esta, ¿no? Que es algo que también nosotros diferenciamos en nuestros entornos más cercanos con otros más lejanos, o sea, que no es tan extraño en realidad, ¿no? Y se van encontrando todas esas cosas que rompen con ese establecimiento tan en cuadros, en el que se puede bailar de un lado a otro, en horizontal y en muchos lugares, y que no es tal cual de descubro la agricultura y me lanzo de cabeza. Y de hecho, en algunas ocasiones hay comprobación de, en muchos casos, resistencias a esos avances, ¿no? Y resistencias muy conscientes y a veces con capacidad con una argumentación muy clara, ¿no? Que tienen todos la argumentación muy clara de por qué no quieren unas cosas. Sí, lo que se muestra es la complejidad social que hay por detrás, que este esquema aplasta la realidad social, que era mucho más dinámica, mucho más experimental, mucho más creativa y, por supuesto, nunca lineal. A ver, hay que hacer una nota de honestidad epistemológica, voy a decir. Los evolucionistas no eran tontos, no eran nada tontos, al contrario, eran grandes pensadores y estaban escribiendo en gran medida pero hay también que ver en cada época contra quién se escribe, ¿no? No es el caso de Turgot, que estaba haciendo propaganda del imperio directamente, pero me refiero a Morgan y Fraser y un montón de... Fraser es el que escribió La rama dorada, ¿no? El famoso libro que hasta en Apocalipsis Now está, ¿no? En la mesa de luz de Capitán Kurt, tiene el libro ahí. Toda esta gente escribía en contra de 2 visiones de la época. Una era el racismo científico, le decían, ¿no? Ahora sabemos que es pseudociencia, pero había toda una teoría científica de las razas, ¿no? En contra de las mezclas de razas. Y lo que están planteando los evolucionistas es que hay una unidad psicobiológica de la humanidad que luego se va a expresar en diferentes
formas, o podemos decir, modo de producción, pero que en realidad somos una misma humanidad con el mismo cerebro, somos iguales. No hay diferencias de inteligencia ni nada de eso. Y también están escribiendo contra los degeneracionistas, que eran como una subrama de los racistas que decían que se podía involucionar. Acá, en esta época, hay una fe en el progreso, pero una fe en el progreso en el sentido de que podemos ser más felices, ¿no? Se dice que el cuarto principio de la Revolución Francesa era la felicidad, que la historia se encargó de borrar, ¿no? Ese cuarto principio, pero la idea era ser una sociedad donde se pueda vivir mejor, donde todo el mundo pueda vivir un poco mejor. Entonces también hay que, por ahí, ubicar a estos personajes, estos pensadores en el contexto de la época y con quiénes y cómo estaban dialogando. La antropología anarquista como tal, acá cito lo que plantea el propio David Graeber, ¿no? No es una escuela teórica, como sí lo fue la antropología evolucionista o incluso la antropología marxista, que tuvo... La antropología marxista es tardía, en la antropología es muy tardía, pese a que la economía política existía hace un montón. Recién en los años 50 y 60, con los últimos procesos de descolonización, aparece, sobre todo en Francia, una fuerte antropología marxista, y es de ahí donde empieza a aparecer también la antropología anarquista con Pierre Clastres, ¿no? Con el trabajo de Pierre Clastres, de su trabajo de campo con las sociedades amazónicas, sobre todo con guaraníes y shuar, donde encuentra, esto que también señalaba Arcaiz antes, sociedades que, conociendo al Estado, elegían organizarse de una forma que no era alternativa, era contra las instituciones del Estado. Acá hay que hacer una salvedad, no es el Estado en abstracto, sino con las instituciones de dominación típicas del Estado. A veces no hace falta tener al Estado como tal para tener un tipo de institución de dominación donde unos se favorecen dominando a otros, ¿no? Que también lo podemos pensar en términos de explotación económica, pero la idea de que hay una asociación entre riqueza, poder y dominación, y que esto genera gente clase A, gente clase B, ¿no? Y aceptarlo. Entonces, había sociedades, encuentra Clastres, que se oponían fervientemente a esto, que lo conocían, no es que eran como niños que todavía no habían conocido los desastres de la desigualdad, sino que conociéndolo buscaban organizarse según mecanismos que impedían que esto surgiera. ¿Cómo? Con jefaturas temporarias, por ejemplo. En la época, cuando se hacía una expedición guerrera, bueno, ahí sí, se requería un jefe al que todo el mundo obedeciera. Pero ese jefe, cuando terminaba la época de las vendetas o algún conflicto, si llegaba a continuar dando órdenes, lo mataban directamente, ¿no? O en una época de sequía o de hambruna, donde era necesario que la sociedad se pusiese en un modo de resolución muy rápida. Ahí se aceptaban ciertas formas de jerarquía y ciertas formas de desigualdad. Pero normalmente el igualitarismo era total. Todo el mundo trabajaba del mismo modo, todo el mundo, hombres y mujeres incluso. Igual hay no nos vamos a meter en esta charla, pero bueno, igual lo único universal es la desigualdad entre géneros. Pero bueno, pero bueno, lo que sí que hay, por ejemplo, y es algo que también atajan los Graeber y Wenbrough, el hecho de que hay una diversidad tal de formas de hacer que no encaja ahí, ¿no? Porque incluso en un momento intentan delimitar, ¿no?, cuáles son las sociedades auténticamente igualitarias, ¿no? Y claro, encajarían unas pocas en eso de tal, ¿no?, que incluyen también el temas de género o de edad, márgenes de edad y tal. Entonces lo que hay es eso, que no hay unos cuadros ahí estancos, sino que en realidad hay una diversidad brutal, ¿no?, de casos en los que hay autoridad en unos aspectos concretos pero no en otros, ¿no? Cuando decía eso de momentos concretos, el caso de los Nuer también, ¿no?, cuando aparecen estas figuras un poco mesiánicas y tal, pero que tienen poder en unos ámbitos muy concretos, en el resto siguen siendo totalmente desobedientes, ¿no? Claro, en el caso de los Nuer, que lo mencionaba antes, los Nuer no son tan conocidos, pero sus vecinos son más conocidos, son los Dinka, todo el tiempo aparecen en los periódicos, que tienen sus guerras, y es una sociedad muy militarizada, producto de la colonización, ¿no? En el caso de los Nuer, cuando tienen una vendetta de sangre, la vendetta de sangre es que una tribu o una subtribu, un linaje, una tribu, mató a un miembro del otro y hay que vengar la muerte de esa persona. Pero las vendetas, como se puede imaginar, pueden ser infinitas, porque entonces se mata a uno, se mata al otro, se mata al otro. ¿A dónde termina? No queda nadie en la sociedad. Entonces aparece el jefe piel de leopardo, que es este mediador ritual, que tiene un gran poder, tiene solo poder simbólico, pero vive como el más miserable de todos, viven como en una especie de choza
con el peor alimento, vestidos con harapos. Entonces tienen mucho poder simbólico y de mediación, porque lo que define, el jefe de Leopardo dice, bueno, ahora en vez de, para poner un ejemplo, lo estoy inventando ahora, pero en el libro hay muchos casos. En lugar de matar al próximo miembro de este linaje, le van a dar 5 cabezas de ganado en pie. Y se acaba aquí este problema, hasta que vuelve a surgir otra vez, ¿no? Pero son figuras muy liminales, son figuras que no tienen nada que ver con la idea de gobernantes que tenemos nosotros, y no tienen nada que ver tampoco con la idea de poderío económico. No son personas que pueden hacerse obedecer en función de tener algo, que es lo que aparece naturalizado en nuestro tipo de medios sociales. Como estos ejemplos hay muchísimos, de hecho, toda la literatura etnográfica, antropológica etnográfica, lo muestra todo el tiempo. E incluso lo muestra también en nuestras propias sociedades. Todos los trabajos sobre los dones y los contradones, ¿no? Esas formas generosas y voluntarias de hacer regalos donde no debería ingresar el dinero, ¿no? Uno con un amigo, o cuando vas de poteo, esto de, yo pago, ay, bueno, voy a anotar cuánto pagó para yo después poder pagarle lo mismo y quedar a mano. Hacer eso con un amigo, ¿qué es? Es algo terrible, ¿no? Es no entender la amistad, o hacerlo con un pariente, ¿no? O estar controlando, hay gente que lo hace, no vamos a dar nombres, hay gente que lo hace, pero bueno, está mal, en realidad, es éticamente condenable. Es decir, en Navidad me regaló tal cosa y yo le había regalado algo mejor. O sea, está mal, digo, por el lenguaje antropológico, el grupo lo condena, ¿no? Claro, el grupo lo condena, lo condenamos. Pasa, pero sale de la norma aceptada por el grupo. O sea, los regalos y los contrarregalos no se pueden matematizar, ¿no? No hay una cuenta que uno... Hay gente que la lleva, pero no es lo correcto. Socialmente son regalos. Un regalo, y además están diferidos en el tiempo, porque el contrarregalo viene mucho después, en una ocasión impensada, ¿no? Estamos bastante más cercanos a lo religioso en este sentido. Pero, digo, existe en nuestro propio mundo social, existen estos espacios por fuera de los mecanismos de dominación o por fuera de los mecanismos de mercado, que parece que... ¿no? O nos quieren hacer creer en estos cuentos que nos contamos, que ocupan toda nuestra vida social. Y en realidad, muchísimas de nuestras relaciones y vínculos se rigen por fuera de esto. Digo para que no pensemos solamente que la antropología va a aportar ejemplos de lugares exóticos y sociedades que tienden a desaparecer producto de la colonización, sino que también está en nuestro propio mundo social. Y ahí es donde... la obra de David Graeber toma mucha fuerza, porque él lo que, por ejemplo, en el libro En Deuda, lo que hace es mostrar desde cómo funciona el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a cómo los TIB tienen deudas que llevan los TIB de África, cómo tienen deudas que pueden llevar a que ciertas mujeres se vuelvan esclavas sexuales de otras tribus, ¿no? Y lo que vertebra todo este tipo de prácticas, ¿no? Que haya, o podemos incluso meter ejemplos más contemporáneos que David no pudo recolectar, que es cómo puede ser que haya multimillonarios que puedan ser dueños de países por el dinero que tienen, tengan más dinero que los países, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la trama que genera la deuda cuando se matematiza, ¿no? La deuda, decía siempre David, es algo maravilloso, poder deberle a alguien, porque entra la confianza ahí. Es el crédito. Es la garantía del vínculo. Claro. Es la garantía de una relación que se prolonga en el tiempo. Cuando yo devuelvo, se acabó la relación. Por eso la compra-venta es una relación que empieza y termina. Y por eso el fiado, ¿fiado se dice acá? Sí. El fiado, sí, bueno, luego te pago. No se da con todo el mundo, ¿no? Tienes que tener confianza para que alguien te venda un producto y no. Entonces, por ejemplo, David lo que traza es cómo la deuda, cuando se vuelve matematizable, digamos, cuando se puede ya contabilizar, es, por un lado, la forma embrionaria para el salvajismo, para la esclavitud, perdón, porque permite que una vida valga otra vida y que se pueda comprar una vida. Para muchas sociedades y para la nuestra antes, uno no podía comprar una vida. Se podía comprar algo con dinero, pero una vida no, una vida vale una vida. No, era imposible. Con el ingreso del dinero, que además lo crean los mercados y no los estados y no los mercados, el dinero es una creación estatal para poder pagar a los ejércitos y no lo que cuenta Adam Smith, que se crea por el trueque, eso
no solo David, mucha gente, muchos historiadores económicos lo han mostrado. Entonces, a ver, a lo que voy con el ejemplo del libro En Deuda, es que se pueden trazar ejemplos tanto históricos, tanto etnográficos o tanto contemporáneos, donde se ve que hay otras formas de organización social, otras posibilidades humanas, ¿no? La antropología anarquista acá tiene un papel que por suerte, la verdad es algo muy positivo, está por hacerse, ¿no? Vivimos en un mundo donde parece que está todo hecho y que se puede hacer. Y David siempre decía, no existe una antropología anarquista, solo existen fragmentos de una antropología anarquista. Pero sin embargo hay una afinidad muy fuerte entre lo que hace la antropología como disciplina, con sus bemoles también, ¿no? Con sus sombras y luces, y lo que hace el anarquismo como forma de praxis, porque ahí es donde pueden leer fragmentos de una antropología anarquista y está mucho mejor explicado, pero en resumidas cuentas, el problema es que no hay anarquismo en la academia, no hay una teoría antropológica anarquista, porque parece que el anarquismo no es capaz de producir teoría, ¿no? Y es siempre como el hijo menor o el ayudante medio tonto del marxismo. El marxismo sí tiene grandes ideas científicas, el marxismo es una ciencia. En cambio, el anarquismo es una práctica y además lo que más se conoce es la acción directa. Porque no se puede meter en cuadros, ¿no? No. No puedo borrarlo, pero bueno, ¿no? Ahí nos quedó con la metáfora, casi como una religión, ¿no? Bueno, como una ética. El tema que la crítica en realidad es no porque no puede encajar en ese esquema lado. general construido de meterlo todo en cuadritos. Es decir, que fluye mucho más. Fluye y además es continuamente creativo, ¿no? Porque uno de los principios del anarquismo es poder, es lo que se denomina la política prefigurativa, es poder crear la sociedad futura creándola, haciendo como que ya existe. Esto va en contra de la idea de revolución como un cambio radical tomando el Estado. O sea, hay una idea de revolución completamente distinta, que ni siquiera tiene que ver con un cambio procesual como la idea de evolución. Es pensar en pequeños espacios de autonomía, en pequeños espacios de cambio que a la larga pueden consolidarse como transformadores. La práctica anarquista y yo diría, junto con David, y la teoría anarquista van de la mano de una permanente praxis transformadora. El anarquismo no se puede pensar sin la idea de que hay que transformar el mundo social, ¿no? Y que el mundo además, incluso se puede plantear una solución para algo hoy y que con el tiempo nos damos cuenta que ya no funciona y debe ser modificada. ¿Sí? Pero ¿cómo? Consensuada, ¿no? La idea de la democracia como el gran capital, la democracia de consenso, la democracia directa, como el gran capital de la ética anarquista para la transformación social. Que esto es lo que encuentran los antropólogos cuando hacen trabajo de campo en la mayoría de las sociedades, pero incluso también en nuestras propias sociedades. Consenso. Pero continuo. Consenso, sí. O sea, nunca se acaba. Y el consenso como una forma distinta a la votación, por ejemplo. En la votación, en las democracias de votación, las democracias de representación política, hay ganadores y perdedores. Pero, la idea de consenso es que nadie... A ver, si hacemos bueno, ustedes lo saben, si tomamos una decisión por consenso, el objetivo es que nadie se quede mal al punto de que tenga ganas de irse y de abandonar el grupo. Se va a tener que fumar, que no estar de acuerdo, pero se busca siempre algún tipo de solución donde todas las partes más o menos no queden tan disgustadas, ¿no? En cambio, en otras formas de consenso, porque la democracia se dice que es un consenso también, la representativa, sí, hay perdedores. Y el que pierde, además... Hay mayorías. Claro, hay mayorías y minorías. Y son presiones políticas y presiones económicas, que luego las vivimos, ¿no? Un partido vota que salga una ley de flexibilización laboral y después nuestro trabajo es lo que es. A mí me gustaría incidir en eso, Sí. Por ejemplo, la idea de consenso, relacionando con eso de que es algo que es continuo, dinámico, que nunca se esclerotiza, o sea, digo porque rompe nuevamente con Exacto. esto y rompe con ese pensamiento que también está en Marx y está en otros lugares hay un momento ideal en la idea de revolución, ¿no? De la sociedad perfecta, tal, ¿no? Que choca con eso que nos mencionabas, ¿no? De
en el hoy, en el ahora, con todos los defectos vamos construyendo. Y ahora somos una cosa, mañana otra, y ni siquiera quiere decir que dentro de un mes será mejor que lo de ahora. Simplemente será diferente porque lo vamos a estar modificando continuamente. Esa es una idea totalmente diferente a esto que se construyó. Y es algo que los Davis en Nada más de todo, por ejemplo, lo machacan mucho. Esa flexibilidad y capacidad de cambiarse continuamente. Y rompe, y aquí ya meto lo mío, rompe con esa idea también de Platón, que hay algo ideal y perfecto, que también es la idea de revolución, ¿no? Y la idea de Marx es de un comunismo primitivo, imperfecto, infantil y demás. Llegaremos a un socialismo maravilloso. Bueno, y como eso está allí al fondo, ahora vamos a discutir sobre qué forma llegamos, qué tal, y cada uno discutirá de cuál tiene las leyes de la historia, ¿no? Y el tema de Platón sería un poco también ese, el gran ideal inalcanzable, mientras lo de ahora es los residuos. Exacto. Yo creo que la antropología anarquista, el anarquismo y demás, lo que le están dando prioridad es al aquí y al ahora, y lo que hacemos ahora y lo que discutimos ahora vale. No vale en la medida en lo que lleguemos a ese ideal, o sea, vale porque vale, o sea, vale porque vale ahora. Sí, y sobre todo, a ver, para discutir desde la empiria, para decir, esto no es, porque el problema que tiene el anarquismo siempre es, bueno, tiene varios problemas, ¿no? Como propaganda. Nosotros tenemos un presidente que se dice anarquista, bueno, empezando por eso, ¿no? Que parece que cualquiera puede usar ¿no? Y aparte hay mini sectas, ¿no? ¿Qué tipo de anarquistas somos? Bueno, existe todo eso. Desde el punto de vista de la antropología greberiana, esto debería hacerse un costado, decir, bueno, a ver, vamos a pensar los principios básicos del anarquismo, ¿no? Como forma, él lo denominaba así, como forma de felicidad política, como forma de construir un mundo mejor, que otro mundo es posible. Y en ese sentido, lo que plantea una antropología anarquista es que otros mundos son posibles, ya son posibles, ya existen, no al futuro, no como una utopía, ¿no? Porque siempre hay ese discurso romántico de que, no, pero claro, lo que estás pensando, que la felicidad política, que la gente, una sociedad igualitaria, pero eso no, ya es imposible. La población tendría que reducirse a un cuarto de lo que existe en el mundo, tendríamos que volver a plantar nuestras propias lechugas, tendríamos que cerrar las escuelas, cerrar las farmacéuticas, bueno, y dejar de vender armas a ciertos países, sobre todo, dejar de producirlas también, etcétera. Y en realidad lo que se plantea desde este punto de vista más analítico, si queremos, del anarquismo es, no, la transformación es posible porque ya hay ejemplos históricos y hay ejemplos contemporáneos de que otros mundos son posibles, ¿no? En el caso David siempre trabajaba sobre el caso del zapatismo, ¿no? Cómo surge la revolución zapatista, y que además nunca se llamaron a sí mismos anarquistas. Los zapatistas jamás utilizaron ese rótulo, y él también lo lleva a otros movimientos sociales, etcétera, donde funcionan bajo los principios éticos del anarquismo, de la autoayuda, de la autoorganización, perdón, de la ayuda mutua, de la solidaridad, incluso a veces hasta del cooperativismo, ¿no? Como con ciertos principios básicos. Y no importa el rótulo en sí, pero sí importa a qué se están oponiendo, ¿no? A ciertas formas de dominación, a ciertas formas de producción de sinonimia entre riqueza y poder, ¿no? ¿Por qué el que tiene más riqueza puede decidir sobre nuestras vidas? ¿Por qué los que tienen más riqueza pueden crear inteligencia artificial que es capaz de crear drones que nos pueden matar por error en cualquier momento, ahora mismo? Entonces, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo eso es legal? ¿No? Esa es la pregunta. Y no solo como un dilema ético, filosófico, sino porque muchísimas sociedades, y la mayoría de las sociedades humanas de la historia, hubieran considerado que eso estaba mal, que eso era un error, que eso era algo a ser combatido. Entonces, lo que hace la antropología anarquista, que no existe como disciplina en la academia, porque además va en contra de muchos principios de la academia, es decir, ¿por qué no tomamos seriamente esto también como insumo conceptual? ¿Por qué no solo tomamos las ideas de Hobbes? Si Hobbes, en realidad, Hobbes se basó todo el Leviatán, el famoso Leviatán, el hombre es el lobo del hombre, etc. Es una burda copia de las guerras del Peloponeso.
él mismo fue traductor al inglés de la guerra del Peloponeso de Tucídides, y lo que hace es llevar a Inglaterra lo que ocurría en Esparta, lo que pasaba en la antigüedad clásica, y es una alegoría, no es real, no es histórico. Pero sin embargo, hoy por hoy sigue siendo citado como si fuese un hecho histórico. Lo mismo Rousseau. Entonces, ¿por qué en ciertos campos sí y en otros campos no? La respuesta no les sorprenderá. Tiene que ver con legitimar un estado de cosas. Tiene que ver con legitimar una forma de desigualdad de una forma muy económica, que es haciéndole creer a la gente que no hay otra posibilidad, obturar la imaginación política, que es el punto en el cual estamos ahora. No hay otra forma. No es que el capitalismo todos sabemos que es un desastre, pero no existe otra forma de organización. Porque ya se demostró que el comunismo es un error, se demostró que otras formas, otros proyectos también estatales o centrados en el Estado, ciertas formas de keynesianismo también han fracasado, etc. ¿Quién lo dice eso? ¿Y cómo se mide el éxito o el fracaso de todo esto? En la victoria y en la derrota. La victoria, ¿cómo se mide? O sea, cuando cae una cosa, dice, porque esto que ha venido ahora es porque es más poderoso, es mejor. Y la que haya caído demuestra que estaba equivocado, ¿no? ¿Cuál es la clave de todo esto? Es este esquema, es la idea que tenemos de evolución. Por eso creo que el gran desafío, no sé, por lo menos así me lo tomo yo cuando doy clases, de la antropología, es mostrar que la teoría evolutiva en lo social, ¿no? En la cultura o en la sociedad, es puro mito. Es puro mito y además está bastante robado de la Biblia. Encima ni siquiera han tenido la capacidad de imaginar algo original. Encima, es como una copia bastante limpiada de ciertas plegarias, pero bueno, el eje central, el esqueleto, es el relato bíblico de la caída, muy similar, ¿no? De la caída y el cómo volver a crear una sociedad. Y el problema que tiene la noción de progreso es que está atada a cierta idea de mejoría de la vida, mejoría de las condiciones de vida. Y es un mito muy fuerte en el cual creemos todos, y hoy por hoy lo demuestra la inteligencia artificial. Hay un trabajo muy bueno que les recomiendo, la traducción es medio rara. Me parece rara porque me considero feminista, pero está toda hecha en género femenino, y está David hablando como si fuese una mujer, entonces ya es un poco raro leer un autor que dice yo misma, no sé, como es raro, pero bueno, la traducción más allá de eso está bien, que se llama sobre los coches voladores y la tasa decreciente de ganancia, que es un artículo que ya tiene más de 10 años o 12, donde David habla de la decepción tecnológica. ¿Vieron los supersónicos alguna vez de Jetsons? ¿No? Que en el año 2000 íbamos a tener coches voladores, hacíamos todo por telepatía, como que aparecía un televisor así en el aire. Bueno, todo eso no ocurrió. Cuando ya no trabajábamos, podíamos dedicarnos a las bellas artes y había robots que hacían las cosas por nosotros. Bueno, todo eso no ocurrió. Y lo que trabaja David, citando a otros autores, ¿no? que han trabajado historias también de la tecnología, es que fue una decisión política que no ocurra. Podría haber ocurrido. El Concorde batió el récord de velocidad y el Concorde se prohibió. Desde entonces, desde los 60 o 70, 60 sobre todo, no han habido casi avances tecnológicos. Han habido solamente avances tecnológicos a nivel de Internet, que fue originalmente una tecnología militar de control y de vigilancia, médicos, que favorecen directamente a ciertos monopolios farmacéuticos, y en lo que él llama tecnologías emulativas, que nos hacen creer que estamos en el futuro, pero en realidad estamos en el presente. ¿No? Que tiene que ver con todo esto de crear metaespacios, donde realidades artificiales, donde no estamos de verdad ahí, pero creemos que estamos llegando, ¿no? Es como sería lo contrario a la política prefigurativa. Es una falsedad. Y paradójicamente, esto se detiene porque toda la innovación tecnológica, lo llamado el progreso, que veníamos ahí, se destina ¿a qué? A las guerras, ¿no? Se destina a investigación militar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? La Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, no me quiero mucho de tema, pero es que va con esto, para poner un ejemplo donde se rompe la idea de progreso. La Guerra Fría fue un estímulo para la imaginación,
¿Por qué querían llegar a la luna? Porque querían construir, no sé, un teletransportador y se hablaban, ¿no? Y aparte veíamos todos esos programas de la televisión donde apretaban un botón y aparecían en el pasado, ¿no? La máquina del tiempo, todas esas cosas maravillosas que luego no solo pensamos, no se pueden hacer, creemos que ya no se pueden hacer directamente, ¿no? Ahora por ahí, claro, bueno, la física teórica habla de realidad para las personas, sigue siendo física teórica. No estamos habitando, no vamos a ver dinosaurios y volvemos, todo eso, bueno, yo por lo menos no sé dónde se iba aquí para poder verlo. Pero al final de la Guerra Fría, cuando el mundo se decanta por uno de los dos bloques, como si hubiera habido dos bloques además, nosotros estamos en el tercero, ¿no? El tercer mundo estaba ahí, ese espacio. Ahí Estados Unidos, que logra la hegemonía, hace dos cosas. Empezar a destinar mucho dinero para así armarse y que nunca vuelva a haber un tipo de guerra así de dos polos. Ahora podemos pensar qué está pasando en el presente, ¿no? Y por otro lado, a burocratizar absolutamente todo. Y lo que ha habido desde los 60 en adelante, y cada vez lo vemos más con la inteligencia artificial y con toda la digitalización y la pospandemia esto explotó, es hacernos creer que hay un dinamismo, que hay un progreso en términos de digitalizar la información y en el manejo de la cantidad de datos, la big data, etcétera, que en realidad de lo que se trata es de forjar mecanismos de legibilidad y de control cada vez más sofisticados para dominar y de forma más económica además. Porque se la damos libremente. No estoy diciendo que no hay que darla, porque además creemos nosotros mismos que llenar un formulario, pasarme los mails, nos facilita, pero en realidad esta altísima burocratización no está al servicio de una vida mejor, que podría estarlo. Esto dicen los anarquistas, podría estarlo, pero no lo está porque lo monopolizan uno. Pero ahí está, ¿no? el desvelando la gran mentira de este mito que hemos sacado otro, el mito de Turgot, de nuestra sociedad es superior a la anterior, porque ¿cuál es el secreto que está detrás? Que se está viendo ahí en lo que has descrito, en esa idea de progreso, desarrollo, de viviremos felices, no trabajaremos, con una tecnología maravillosa que estará en nuestro servicio y tal, y que dices, ¿por qué no sucedió? Bueno, sucedió porque era mentira desde el principio, porque Turgot, por ejemplo, lo centraba todo de ¿por qué la sociedad comercial es superior a la época de salvajismo pastoreo que decía él? ¿Solo porque lo decía? Porque era capaz de producir mucho más. Capaces de producir, comerciar en las grandes distancias y producir. Más en menos tiempo. Más en menos tiempo, porque era una obsesión también de la época, del siglo XVI en adelante, la obsesión por el trabajo, de hacer a la gente trabajar para beneficio de una gente concreta, ¿no? Entonces ahí estamos también con la idea de progreso que estamos hablando todo el rato. Tú has hablado de los dos mundos, los dos bloques, y el tercero, ¿en qué se diferenciaban? En el desarrollo económico de tercer mundo, y los dos bloques estaban enfrentados porque con aparentes dos modelos políticos diferentes estaban compitiendo por quién se desarrollaba económicamente más, quién desarrollaba mejores armas, quién llegaba antes a la luna, ¿no? Quién creaba televisores más grandes o lavadoras más eficientes, ¿no? Pantallas más tal, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico, entre otras cosas, es progreso, desarrollo tecnológico, que es donde se miden las sociedades, es Turgot, es Marx, ¿no? Sí. Y de ahí todo alrededor del trabajo, que es ahí donde está la dominación, ¿no? Y la violencia que hay detrás para hacer que y todos esos esfuerzos que nos contabas, ¿no? de controlar a la gente para que sigan haciendo esto, ¿para qué? Para mantener la tasa de ganancia de unos pocos. O sea, por eso la tecnología no creó coches voladores en los que éramos súper felices o dejamos de trabajar ante las nuevas tecnologías, porque todo está al servicio de esto. Y lo que se plantea la antropología es decir, ¿y eso por qué? ¿En qué momento se convirtió en una ley natural eso? ¿en qué momento se convirtió en una ley natural? Esa es la pregunta. No significa que no exista, porque efectivamente lo vivimos en este mundo. Pero no es una ley, no tiene por qué serlo. De hecho, todo esto son producto de decisiones políticas. Que Turgot haya escrito esto en respuesta a la crítica indígena, porque los indígenas, aparte había muchos indígenas muy ilustrados que aprendían rápidamente el francés o el inglés y venían de gira a Europa y los llevaban a los grandes salones y los indígenas ahí decían, ustedes están todos locos, manda tal, ustedes usan monedas, pero en realidad hay que tomar lo que uno necesita, se ponen ropas incómodas, huelen mal, comen comida con gusto podrido y se les reían en la cara. Entonces, claro, esto se empezó a popularizar, o sea, había obras de teatro donde se ridiculizaba a Europa
como desde el punto de vista de los nativos, ¿no? Incluso mujeres diciendo, yo en mi sociedad estoy con quien quiero, como quiero sexualmente, y aquí tengo que ser una reclutada que, ¿no? A tener relaciones sexuales por una sábana y un agujerito en medio de la sábana, cosas así, ¿no? Y entonces empezó a ser tan fuerte que hubo que poner un parate, no solo en términos éticos, es decir, esto está mal, o que aparezca un cura diciéndolo, ¿no? La iglesia, que además la iglesia estaba cayendo ya en desprestigio, ¿no? Un proceso de laicización muy fuerte de la mano de esto, y que emerge la ciencia. Entonces, bueno, la idea de progreso adquiere una connotación científica que no tenía, que era plenamente ideológica, pero adquiere, ¿no? El estatus de una herramienta para dar cuenta de que sí, ustedes creen que son muy felices y creen que vienen y se ríen de nosotros, pero nunca van a tener este hermoso tren a vapor con toda esta gente que está apaleando carbón detrás. Nunca lo van a tener, ¿no? Y el designio de la humanidad es tener cada vez más trenes y más vagones y más gente apaleando, ¿no? El carbón por detrás. Después en el futuro fue poner las empresas textiles en Asia o en ciertos países de América Latina para que sea más barato, porque si poníamos robots, si poníamos robots iba a seguir siendo barato, pero los capitalistas iban a ganar menos, entonces no les convenía. Hay que sacarla. Claro, de algún lado hay que sacarla. Y la idea de desarrollo ahora está bastante también... ¿cómo diría? Maquillada éticamente, porque nosotros éramos países subdesarrollados y ahora somos en vías de desarrollo, lo cual, ¿no? nos da... Sigue esa línea, ¿no? Claro, los parámetros que hemos marcado para llegar hasta este punto. Sí, lo que no se dice es que es a través de la deuda, de la deuda externa y de la expoliación de los recursos naturales. Pero bueno, toda esa parte no la estamos contabilizando como factores de progreso, ¿no? Bueno, eso de algunos es, evidentemente, hay muchos enriqueciéndose. Pero es un discurso que, aunque la palabra desarrollo pues, quizás ha perdido el punto que podía tener hace 20, 30, 40 años, o sea, se sigue utilizando en Argentina, en otros lados, o sea, se pueden justificar, ¿no? Que la gente se muera de hambre por algo mágico, que es que la economía crezca. Sí, ¿no? Que es algo mágico, pero es algo también religioso. Pero además es un pack, porque son países corruptos, son países subdesarrollados, porque son corruptos porque no les anda del todo bien la cabeza, ¿no? Como que son un poco tontos, ¿no? Se dejan engañar. Es como los espejitos de colores. Es el mismo... Son 300 años tienen, es increíble que sigamos ahí. Pero esto funciona porque es un mito que nos creemos todos, ¿no? Los dominantes, los dominadores, todos. Los dominados, los explotados. Entonces, esto es el verdadero consenso, el consenso del mal, diríamos, ¿no? Incluso me puse a leer, le comentaba a Arcaiz antes, la introducción que escribió Graeber al apoyo mutuo de Kropotkin. Poco antes de morir escribió una introducción a ese libro y ahí se mete con un tema que nosotros no conversamos nunca en los podcasts, pero podemos hacer un capítulo sobre eso, que es sobre la sociobiología y la psicología evolutiva, ¿no? Esta idea de que hay genes egoístas, genes para matar, ¿no? Toda esta corriente que está muy en boga, ¿no? Las neurociencias, la neurociencia que además la practica gente que no es científica. Yo no sé qué pasa que con la neurociencia, que es como el lugar donde se reúnen los no científicos. Es desesperante, pero nosotros tenemos que hacer doctorados, te evalúan todo el tiempo, así, pero esa gente que no tiene ningún título de nada, no es porque defienda la academia, pero por algo hay que pasar, no sé, una mínima evaluación. No, y hacen neurociencia, ¿no? Es muy interesante. Cómo en realidad toda la obra de Kropotkin, que se basa en, es decir, es tan importante la cooperación como la competencia para el desarrollo de las sociedades animales, humanas, para todo tipo de sociedad, crea una reacción, como crea una reacción también la teoría nativa, indígena, y en realidad contra Kropotkin, contra esta idea de cooperación, ¿no? O de ayuda mutua, aparece la sociobiología, que va a decir que ¿quiénes ganan? Los más aptos, ¿no? Y aparecen incluso teorías de marketing que toman esto, o teorías del comportamiento humano para empresas, bueno, una serie de cosas
de que Sí, existe... la inteligencia emocional, Sí, cuanto que tal, existe que una selección todo natural. se lleva a Exacto. cómo ser más productivo, cómo ser tal, cómo prosperar, de todo, además siempre es individualizado, ¿no? Exacto, Eso. porque somos como mónadas, ¿no? Somos autónomos. Y luego también la psicología evolutiva, que es esta psicología que ahora igual se está desplazando mucho a los neandertals. Ahora está todo en el mundo neandertal, pero que tenemos ciertos genes. Ya no podemos hacer nada, porque tenemos genes que nos obligan a... Yo no es que quiera contabilizar los regalos, es que tengo un gen que me lleva a que yo me acuerde cuánto cuánto pagué y cuánto pagaron por mí. Entonces, no lo puedo evitar, es mi naturaleza, está en nuestra naturaleza. O lo mismo, pensar en esta propensión a dominar, esta propensión masculina también. Con el tema genético, que además, ¿cómo va a haber un gen? ¿Cómo va a haber un gen para algo? Si los genes están formados por miles de alelos, de pedacitos de genes que se combinan. O sea, es que además los genetistas de este tipo de cosas les parecen que son, no absurdas, les parece que son ya directamente ridiculeces, pero sin embargo, los medios de comunicación y la divulgación científica se acepta que hay genes para cosas, ¿no? Como que eso existiese. Y ahora cada vez descubren más sobre el mundo neandertal y se descubre cada vez más acerca de la hibridación entre Homo sapiens y neandertals, se está desplazando que estos genes terribles, y también, bueno, también hay genes que no les parecen a los europeos anteriores, como por ejemplo el color blanco de piel o ojos claros también, eso. Pero bueno, enfermedades autoinmunes, bueno, un montón de cuestiones vienen del genoma neandertal incorporado al genoma humano, que la cantidad de genoma neandertal en nosotros es un 2%, es casi nada, es bajísimo. Pero aparecen genes a los cuales se puede apelar para justificar comportamientos de desigualdad que son en realidad comportamientos tomados por decisiones políticas y económicas, que no tienen nada que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana, vuelvo a la antropología anarquista, es flexible, es creativa, es transformadora, es per se transformadora, es lúdica. Es todo lo contrario a lo que presentan estas teorías. La pregunta es, bueno, ¿por qué algunas teorías están tan en boga y se toman como verdades absolutas, cuando además, vuelvo a lo mismo, el gen egoísta, no hay prueba, no existe la posibilidad de pensar en un gen egoísta. Ni siquiera hay un gen para el color de pelo. Es un pedacito de alelo el color de pelo en combinación con otro pedacito de alelo. Y los alelos son las patitas estas de los genes. O sea, es tan mágico que alguien nazca con un X color de pelo, tan azaroso y espectacular además. ¿Cómo van a hablar de un gen egoísta? Me empiezo, no, rompo todo. No rompo nada. Es interesante que son Stephen Jay Gould, Charles Levy, Richard Lewontin. Tienen un libro más o menos famoso que se llama El duelo dialéctico. Exacto. Ellos lo que plantean, o sea, obviamente desde la biología, hacen una crítica como morfológica y dicen, nunca se ha demostrado, como todas estas explicaciones exceptuando algunas explicaciones de selección sexual de por qué tal fragmento del cuerpo de tal animal es de esa forma, en realidad la mayoría nunca se puede responder de una manera directa. Sí. Ellos lo que plantean en realidad es que eso como que tiene una raíz en la visión maquinal también del cuerpo humano. Sí. O sea, que en el momento en el cual empezamos a ver los propios cuerpos como fragmentos de cosas que cumplen ciertas funciones, es que permitimos que haya un corpus teórico que diga, bueno, esto está ahí por un gen concreto o esto está ahí por... Sí. Y en ese sentido tuvieron un acercamiento, me parece, a las teorías un poco de Clastres o de Freddy Perman, como que fueron un embate teórico tanto en la antropología, la arqueología y la biología fuerte en la década del 60 y 70 para justamente contrarrestar a toda esta gente que venía en alza, digamos, que hoy en día son el sustento hasta teórico de todas estas corrientes neorreaccionarias. Sí, y Gould además es paleontólogo, sí, ¿no? Incluso también dentro de la propia biología, ¿no? Como voces. No, también criticaron la cuestión del cociente intelectual en el libro de Measure of Man y claro. Han hecho un esfuerzo. Esa obra... tiene libros concretos de crítica. Sí, no, pero esa obra de la crítica a los coeficientes intelectuales es fantástica y sin embargo se siguen haciendo test de inteligencia. Y o casualidad siempre le da bien a los sectores que están representados por, ¿no? Como sectores más hegemónicos, dominantes. O casualidad, no, pero nadie se pregunta por qué siempre le da bien. O sea, la idea de unidad psicobiológica parece que nos lo olvidamos, ¿no? Entonces hay como repeticiones que hay que ir como al hueso y decir, bueno, ¿por qué esto sigue siendo tan funcional? ¿Por qué sigue sosteniéndose este mito?
la gran batalla de la antropología anarquista y de gran parte de la antropología es esa. ¿Por qué la extrañeza, ¿no? La extrañeza se plantea con ¿por qué los Nuer viven sin gobierno, ¿no? Y son capaces de vivir sin gobierno? Oye, qué curioso, ¿no? O qué trabajo han tenido que hacer para conseguir funcionar durante siglos y tal sin gobierno, ¿no? ¿Por qué tal? Y cuando la extrañeza también puede ser ¿por qué millones de personas se someten a un señor que dice que toma decisiones y dice vais a ir a la guerra a matar a esa gente que se parece a vosotros pero son muy diferentes y son malos y tenéis que matarlos y vais a morir y os vais a sacrificar por algo que hemos llamado patria, que hemos no sé cuándo tal? O sea, eso por ejemplo es una extrañeza que sí plantea el anarquismo, la antropología anarquista y tal, se plantea un poco dentro de la diversidad de las posibilidades humanas y decir, oye, planteemos quizás como extraño esto y no lo otro, por ejemplo, ¿no? Y decir, vamos a buscar sobre esto, y yo creo que algo que también se preguntan Greber y Wenbrough en El amanecer de todo, es el de volver la vuelta, es decir, ¿en qué momento comienza la desigualdad, ¿no? Rousseau, el nacimiento de la propiedad privada, bueno, pues ¿no? Como dice el libro, dice, pues parece que no, con la revolución agrícola, pues parece que no. Con las primeras ciudades, ¿no? Pues la arqueología dice que parece que no, ¿no? Cuando aparece la escritura, pues parece que no. Y lo que plantean es decir que es un poco ridículo plantearse eso, sobre todo después de 1000 ejemplos que plantean de sociedades que pasan de la desigualdad a la igualdad a lo largo del año a diferentes modelos, y lo que preguntan en un momento dado es decir, lo que sí que ha pasado es que hubo algún momento en el que dejó de ser posible cambiar, dejó de ser posible desobedecer, o dejó de ser posible al que manda hoy matarlo o echarlo o abandonar el sitio y decir me voy aquí al lado y voy a vivir tranquilamente. Entonces se hace más la pregunta de en qué momento nos quedamos atascados en esto que estamos ahora, ¿no? Que es un poco romper también una vez con todo esto, que el problema no es si se quedaron aquí, sino es decir, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué damos por hecho eso, que esto no se puede cambiar? Claro, ¿por qué dejamos de cambiar? ¿Por qué pensamos que el mantenimiento de un cierto orden es algo positivo? ¿Por qué nos tranquiliza, ¿no? Que las cosas sigan siendo como son? ¿En qué momento eso nos empezó a parecer algo positivo? Si la humanidad lleva cientos de miles de años siendo flexible, ¿por qué en los últimos 400, 500 años empezamos a pensar que no, que era mejor mantener? ¿Por qué una elección que resulta desastrosa, y vuelvo al ejemplo de mi país, hay que esperar 4 años a ver qué va a pasar y mientras tanto el país se desmorona día a día? Y no, porque eso es ser demócrata. Distinto de respetar una norma. Bueno, si te diste una norma tenés que respetarla, ¿no? Yo no firmé la Constitución. No sé si otro... No sé, chicos, ¿ustedes firmaron la Constitución? Yo no la firmé. Hace un montón. Yo no firmé ni el contrato social bueno, de esos señores, claro. No, la idea de poder constituyente como algo permanente, ¿no? La idea de poder constituyente como una acción como el yente, constituyente, no constituido, claro. ¿No? Lo que está constituido ya está muerto, el constituyente es un continuo moverse, y eso es algo que eso lo demuestra antropología, lo demuestra arqueología. Hay un ejemplo que no sé si es muy explicativo, ¿no? Pero a mí me gustó mucho del libro, que es cuando hablan de la edad del hielo, ¿no? Que además el capítulo se titula Descongelando la edad del hielo, ¿no? De que no es una foto fija, sino que hay movimiento, y cuando cuentan el caso de estas fiestas del mamut, ¿no? Tal, que también se hacía con vallas y tal, y eso, pero en el caso de eso, que creo que era en Donny Bestonice, puede ser, sí. En las zonas de Ucrania y demás, y pues que había muchos hay asentamientos que se habían descubierto que eran asentamientos temporales, donde se hacían grandes megaconstrucciones de varios metros de altura, de varios metros de largo, con diferentes cuernos de mamut, ¿no? Colmillos de mamut y tal, que tenían que estar hechos, pues eso, con no sé, hablan de media docena o de una docena de mamuts, cada una de esas, y había en estos yacimientos, pues igual había 5 o 6 de estas edificaciones, que imaginar la cantidad de mamuts, la capacidad de construir todo eso, y eso es una rotura de cabeza para este cuadro en el que tú dices, bueno, los paleolíticos no tenían jefaturas, no tenían estado, entonces eran igualitarios, pero entonces tenían que vivir en bandas cazarrecolectoras de 20, 30, 40 personas, pero ahí se juntaban 5.000 personas. Claro. Bueno, pues entonces ahí llegaron a una jefatura, y dice, no, pero es que luego se disgregaban y se volvían a separar, se juntaban para algo, y dice, pero tendría que ser para algo económico, algo no sé cuánto, tal, y dice, pues igual solo se iban para celebrar el final de la caza y para montarse una fiesta. Bueno, voy a poner el ejemplo de los redondos del funeral del indio Solari. Se armó todo bueno, no sé si conocen los redondos de ricota, Patricio Rey, sus redondos de ricota, o al indio Solari, un gran músico argentino,
falleció hace, menos de 10 días, ¿qué era? X. Sí, 2 semanas. Falleció, estaba muy mal de Parkinson, y toda su música y su gente es como una especie de culto, ¿no? De hecho, se habla de la misa ricotera. Cada vez que tocaban se hacía la misa ricotera y va gente de todo el país. Bueno, grandes festivales, cientos de miles de personas, etc. Al funeral, el presidente de mi país dijo, en el Congreso no se va a hacer, que es donde se suele velar a los grandes artistas. A la mayoría de los grandes artistas se los vela en el Congreso, así la gente puede ir, saludar, bueno, hacer su propio ritual. Dijo no, porque va a ser un descontrol, porque los seguidores de este músico descontrolan y rompen todo y se emborrachan y se drogan y es todo un desastre. Entonces prohibieron usar el Congreso. Y bueno, acá también por cuestiones políticas, un intendente de la provincia de Buenos Aires, con el visto bueno del gobernador, que es del partido opuesto, dijo, lo vamos a hacer en este club de fútbol, y aquí lo vamos a hacer, prestamos el lugar, organizamos todo. Más de 100 cuadras de personas peregrinando, sin policía, no ocurrió ni un disturbio, no ocurrió absolutamente nada. 1,5 millones de personas se cree que fue una sola noche a despedir a este músico, que fue pasando además en fila. Los argentinos hacemos, ¿sabes lo que sabemos hacer muy bien? Me van a dar la razón, es hacer cola. La cola argentina es lo mejor. No, la hacemos perfecto y todos controlamos ahí en el bus. O sea, nadie va a osar meterse adelante. Y si uno se mete adelante, uno tiene que dejar pasar a la persona. O sea, la cola es un arte argentino que es como, bueno, haciendo su procesión 1,5 millones de personas. No ocurrió nada. Entonces esto de que se requiere la policía para controlar, de hecho, ¿qué dicen las feministas? Los lugares más desiguales y más jerárquicos y terribles son las familias. ¿No? Donde se cuecen a veces las peores formas de desigualdad, donde un hijo tiene una cosa, o el padre se pone como un déspota. No digo que ocurra en todas las familias, pero la familia es una institución apta para que eso ocurra. Y la gente que acudió formando esas filas de forma muy organizada y muy natural, ¿no? Ayudándose. Bueno, pero luego esa gente se desgregaría sí, y viviría y haría otras cosas muy diferentes. O sea, que eso refuerza también ese tema de no compartimentos estancos, de, bueno, estamos aquí, estamos hablando mucho de los nativos americanos, estamos hablando mucho de los nuer, estamos hablando mucho de, bueno, interesante, pero nosotros estamos aquí, ¿qué tal? Es que lo que va de fondo es que no hay una diferencia tan drástica y el tema es que ese continuo cambiar lo podemos observar también aquí, que nuevamente la mirada antropológica nos permite ver esas cosas también aquí y en todos los lugares, que estamos viviendo en formas políticas diferentes a lo largo de un día. Claro. O sea, podemos vivir en una tiranía en nuestro trabajo, en una sociedad mucho más igualitaria con nuestras amistades y en una jefatura más o menos flexible o temporal en un entorno familiar. Que no estamos destinados a ser el lobo que va a matar al hombre. Ese es el tema, no estamos destinados a obedecer. Pero sí podemos obedecer en ciertas circunstancias porque es más ordenado, más eficaz, porque nos puede ayudar, etc. No es ir en contra, no es necesariamente ir en contra de, sino pensar desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Que todas estas posibilidades son las que nos hacen humanos. Y que muchas están constreñidas, están aplastadas hoy por decisiones políticas y porque unos se están favoreciendo de que no podamos imaginar alternativas, es muy beneficioso para cierta gente. Y punto, es tan sencillo como eso. Y tan complicado a la vez de modificarlo porque es un discurso legitimado por ciertas ciencias, legitimado por los medios de comunicación, legitimado incluso por nuestras prácticas laborales, en la propia universidad, la burocratización de la universidad. Yo estoy en contra de la burocratización, pero todo el tiempo estoy llenando formularios, porque si no me quedo sin trabajo. No puedo decir, no, mire, esto me parece un mecanismo violento de control, no voy a entregar la nota de mis alumnos. No puedo hacer eso. Tengo que examinar a mis alumnos con parciales, aunque no esté de acuerdo. Entonces, el tema es el espectro, ¿no? Y lo que hay por detrás, qué tipo de humanidad somos y qué tipo de humanidad podemos ser. ¿No? Que lo que somos ahora no es un designio de nuestra naturaleza. Ni una sola cara. Ni una sola cara. ¿Tienes mucho más o cómo ves ahí para ir? No, yo ya... Sí. Bueno, lo que quedó en el medio es lo del placer político. Ahí está. Esto es un poco... Lo del placer político es... David esto no lo escribió.
están en la obra de Acción Directa, que es el libro donde él cuenta el movimiento Occupy, cómo se forjó y bueno, cuenta su experiencia. Hace una etnografía de ellos mismos, ¿no? De todo del activismo norteamericano, también antiglobalización un poco, bueno, hace una etnografía de su propia militancia, su propio activismo. Y ahí él lo menciona muy a la pasada, pero habla de cómo es posible que grupos de gente disfruten de la deliberación, que pueden estar horas y horas conversando sobre algo, ¿no? Y él dice, esto es una forma de felicidad política, el estar debatiendo, ¿no? Esos debates interminables, todo el mundo tiene la palabra. Yo como soy un poco ansiosa, a mí un poco me pone nerviosa a veces, ¿no? Y yo investigo esos temas, entonces a veces estoy como, no puedo creer que hablen tanto de dónde ponen la mesa. ¿Dónde van a poner la mesa? ¿O qué van a poner? ¿Qué color de mantel le van a poner en la calle? ¿En qué esquina? Bueno, sin embargo, dice David, hay algo de placer y de felicidad política en esto. Y después en una charla TEDx, que son las charlas TED alternativas, porque él nunca quiso dar una charla TED, como TEDx se llama, no sé. Ahí dice, el concepto de placer político o de felicidad política puede parecer algo extraño, pero existe, ¿no? Hay formas de placer político que tienen ciertos elementos, ¿no? Y él habla de 3 elementos, yo creo que son 4. Yo ahora estoy tratando de hacer de esto una teoría, es mi desafío como antropóloga actual, no sé, a ver si lo logro. Ya publiqué algunas cosas, tengo que ir a 2 congresos a seguir hablando de esto, pero lo que señala David es que el placer político se funda en estos 3 o 4 elementos. 1, que creo que nos vamos a sentir todos representados, un sentido de propósito común. Uno siente placer político cuando tiene un propósito común, compartido con otros, no individual. Un sentido, y por un objetivo que trasciende al individuo, ¿no? Que hacemos algo, no sé, desde juntamos la basura de la playa, vamos de vacaciones a un lugar, no sé, es un propósito común, o puede ser derrocar un gobierno. Hay muchas escalas de este propósito común. Un sentido de confianza, segundamente, un sentido de confianza en el entorno, que yo puedo descansar en los demás. Los demás hacen cosas buenas, los demás actúan bien, los demás saben hacer las cosas, ¿no? De cada quien según sus posibilidades, a cada quien según sus necesidades, ¿no? Que los demás saben actuar. Confiar en los demás. Y en el tercer lugar, David decía, un sentido o una actitud de resolución de problemas, ¿no? Como que ponernos en modo resolutivo. Hay un problema, no darnos por vencido, no decir, bueno, sí, es que las cosas siempre van a ser así, sino, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo podemos modificar, no? Placer político, entonces tenemos la idea de propósito común, la idea de reposar en los demás, confiar en los demás y modo resolutivo. Pero lo que une estos elementos, y por eso yo creo que es el cuarto, que él dice que son 3, pero en realidad creo que hay un cuarto, que es, hay una forma de abandono del yo. Un abandono del ego, que cuando uno siente placer político, el yo se disuelve en el colectivo. Y se disuelve bien, no se disuelve porque nos obligan a que nuestros deseos o necesidades sean disueltas, sino que el colectivo hace que me calle la boca porque prefiero escuchar lo que tiene para decir Arcaich. Y yo dejo de decir pavadas y me pongo a escuchar lo que tiene para decir. O algunos de ustedes tienen algo que decir mucho más interesante y no estoy conteniéndome porque pienso, no, lo que yo tengo para decir es mucho más interesante, sino empiezo realmente a disfrutar de que mi yo se desvanezca, ¿no? Estos elementos es lo que uno puede pensar que hacen al placer político. Ahora, el gran problema, y esto es lo que estoy investigando en este momento, es que el placer político puede ser autoritario o puede ser democrático, porque la derecha también usa estos elementos con un efecto invertido, ¿no? La idea de propósito común, la idea de confianza en el líder, la idea de resolución de problemas, es una crisis, hay que resolverla, y la idea del abandono del yo, que es producto de los totalitarismos. Entonces, el gran desafío es pensar que el placer político es posible y qué tipo de placer político es el que queremos llevar a cabo. David solamente escribió acerca del placer político democrático y él lo relacionaba mucho con la idea de consenso, ¿no? Estos grandes procesos de consenso en asambleas,
anarquistas y en Occupy, y también tomando ejemplos indígenas. Pero la realidad es que esta disposición afectiva, podemos llamarla así, que es el placer político, hoy quienes más lo están explotando es la derecha y la ultraderecha. Y aquí, y esta es mi batalla, no me odien, yo me considero marxista en el fondo también, la izquierda, ¿no? Esta nostalgia, este pesimismo al cual ha llegado la izquierda hoy por hoy, tiene que ver con no tomarse en serio este tipo de cosas, ¿no? Ciertas formas de goce, ciertas formas de placer, que son parte de la política, no son accidentales, no son cuestiones accesorias, sino que la afectividad, sabemos que las feministas, teorías feministas lo vienen trabajando hace un montón, pero no es solo en el goce del cuerpo, es en el goce de hacer cosas con otros, en construir colectivamente, ¿no? Y bueno, y ahí estoy... Eso a mí me está recordando a llevarlo a, no sé si exclusivamente qué tema económico, la antropología trabaja mucho el tema de la reciprocidad, sí. ¿no? Y siempre se ha visto, ¿no? O se ha mirado, bueno, que lo podemos ver también en yo qué sé, el movimiento obrero clásico, ¿no? Esas redes de reciprocidad barriales en las que, venga, yo me quedo con los hijos mientras estáis en huelga, hacemos una caja de resistencia, de solidaridad en la que yo te doy porque tú en el futuro me darás, ¿no? Y entonces creamos ese... Y por ahí no te da nunca. Sí, eso, porque y no tienes por qué dar, porque claro, yo participo de una red en la que yo te doy, tú me darás, pero si no me dará otro porque participo de esa red. El tema es que lo mismo que eso tiene dos caras, porque la ideologías dominantes y demás niegan eso, ¿no? Y dice que eso ha desaparecido, que el tema es que se basan en eso, se basan en la cooperación y la reciprocidad. Y hay algún trabajo, por ejemplo, de antropología o de etnografía, en este caso de Auschwitz, muy interesante, de las memorias de Auschwitz, y que introduce el concepto de reciprocidad negativa, que el tema es de yo te quito antes de que me quites, porque alguien me va a quitar, entonces yo te quito. Me adelanto. Entonces, eso es algo que sucede, o sea, eso es en unas comunidad, no la de Auschwitz, especialmente, pero claro, con recursos escasos, con una autoridad distante, pero que marca una jerarquía de que tú con el miedo a que puedes... y también violentada. Y cada vez vivimos en las sociedades en las que el mensaje va por ahí y en el que lo que te están dando es de tú quita o tú pisa porque alguien te va a intentar pisar. O sea, me refiero que la reciprocidad sigue existiendo, ¿no? Lo mismo que decías tú, el placer político en un lugar o en el otro. La explicación que daba Graeber de todo esto, o sea, si vamos a la causa filosófica última, él decía que era la violencia estructural. Ni siquiera la violencia coercitiva física, ¿no? Que la violencia estructural, esta violencia permanente que obtura la imaginación y que en algunos momentos activa la violencia directa y coercitiva, es la que posibilita que todo esto ocurra, ¿no? Y que justamente estas sociedades contra el Estado o contra esta forma de desigualdad son las que se oponen a esta forma de violencia estructural. En nuestras sociedades, cada vez más, la violencia estructural se manifiesta, esto lo decía David, está en Bullshit Jobs, en trabajos absurdos, a través de mecanismos burocráticos. Ni siquiera tenemos que llegar a que venga un policía, ante todo, es un burócrata que lleva un arma. Pero los policías, ante todo, son burócratas. ¿Qué hacen? Papeleo. Están todo el día haciendo papeleo. La burocracia es la forma más efectiva de control. ¿Por qué es efectiva? Porque está respaldada por la violencia. Si no estuviera respaldada por la violencia, no. El problema es que es la mezcla de burocracia más un respaldo violento. Yo puedo decir, no voy a pagar impuestos, me van a venir a buscar los impuestos. No hay mucha opción. Para poner un ejemplo, unos ejemplos mucho peores. Pero bueno, todo gira en torno a lo mismo. Esta idea de violencia estructural era inadmisible en la mayoría de las sociedades. Y voy a cerrar con un ejemplo nada que ver. Ahora me estoy acordando, que lo uso mucho en las clases. Es de Levi-Strauss, nada que ver. Un autor, lo ubicamos, ¿no? Claude Levi-Strauss, el creador del estructuralismo. Del estructuralismo, y por culpa de él existe el postestructuralismo. No, pobre Levi-Strauss. 101 años vivió, así que hizo muchas cosas. Entre ellas hizo trabajo de campo con los Nambiquara en el Amazonas. Y sus primeras obras, antes de consolidar el estructuralismo como tal, son muy etnográficas y hablan de las costumbres de estas sociedades. Y se pregunta, hay un capítulo de Tristes Trópicos, un libro precioso que se los recomiendo leer porque es casi literatura. Hay un capítulo que se llama Un vasito de ron. Él piensa lo que le generan las destilerías, las nuevas y las antiguas, etc., hasta que llega al punto de
¿qué es ser antropólogo? ¿Por qué? Si al final odio a mi sociedad y abrazo a otras, pero en realidad al abrazar a otras estoy preso de mi propia trampa, porque en realidad debería transformar la mía en lugar de refugiarme en otra. Y él desarrolla una teoría política acerca de qué hacemos con los otros. Y es muy buena, creo que esta también lo he conversado con David, es muy buena porque expresa realmente esta idea de posibilidades humanas que hemos obturado, que hemos hecho o han hecho un gran trabajo y lo hemos aceptado para que desaparezcan. Y él la llama la antropofagia y la antropoemia. Comerse al otro o vomitar al otro, ¿no? Tomando así los dos términos. ¿Cuál tenemos nosotros? ¿Antropofagia o antropoemia? ¿Qué sería la antropofagia? ¿Quiénes se imaginan? ¿Quiénes practican la antropofagia? Literal. Los caníbales, ¿no? Los caníbales. Está mal ser caníbal. Además produce una especie de temblor no hay que ser caníbal. No está bien. Pero hay canibalismo ritual, que es comerse un pedacito de corazón o... De alguien que ha fallecido para que pertenezca. Hay señores que se comen la placenta de la esposa, ¿no? Cuando nace. Hay de todo. Los cristianos comen el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿no? Y la sangre también. Se bebe la sangre. Los romanos en su momento, en el siglo I, estaban escandalizadísimos. Los caníbales y deicidas que mataban a su Dios. O sea, se comían a su Dios. Incluso levantan una iglesia y hay un dedito de un santo, hay un dedito abajo ahí puesto, ¿no? O tenemos en Santiago un santo entero decapitado. Y levantan una iglesia. O sea que hay muchas formas. Pero ¿qué significa el canibalismo en sí? Incorporar al otro. Si lo tengo, estoy incorporándolo al otro. Lo que cuenta Lévi-Strauss es que en muchas sociedades al criminal, en lugar de castigárselo y de, no sé, mandarlo a un rincón a que reflexione, como en el hockey sobre hielo, ¿no? Lo mandan a un rincón ahí, ¿no? En la casuchita esa. O en el grado, así, en el aula, bueno, no, a reflexionar o silencio. Le sacan todo. Le sacan todos sus bienes. Le sacan absolutamente todo, la esposa, todo, los hijos, le sacan todo. Lo dejan desnudo, sin nada. Pero ¿qué pasa? Al hacer eso con el criminal, la sociedad entra en deuda, ¿no? Por esta reciprocidad, entra en deuda, porque ha despojado de todo al criminal. Entonces le vuelven a dar de todo. Le vuelven a dar, pero otras cosas, ¿no? Otra casa. Y esa persona ahora está en deuda con la sociedad y no puede ni irse ni puede matar a nadie porque la sociedad le ha dado todo lo que tiene, ¿no? Esto es un mecanismo de antropofagia, de comerse, integrar tanto al otro que uno se lo come, uno lo vuelve parte de uno. La antropoemia, por otro lado, que es vomitar al otro, es lo que hacemos en las sociedades donde tenemos estas instituciones como cárceles, como hospicios, ¿no? Donde lo que hacemos es separar al otro, el peligroso, ¿no? al que es diferente, ¿no? Estos lugares de asilo de inmigrantes, ¿no? Estos espacios, estas comisarías al aire libre, etcétera. Estos lugares donde uno tiene que mostrar el pasaporte con pánico y te pregunta ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Debe ser el nombre de alguien, ¿no? Ponemos fronteras. Son formas de antropoemia, Lévi-Strauss. La mayoría de las sociedades humanas han practicado siempre la antropofagia. La antropoemia es un mecanismo muy nuevo. Sin embargo, se ha generalizado con la generalización del Estado y el mercado como una alianza indestructible, ¿no? Es interesante porque acá aparece otra vez, ¿no? Un autor que nadie podría decir que Lévi-Strauss era anarquista, o sea, eso estamos completamente seguros todos. Y sin embargo, en este planteo antropológico se ve lo que decía Graeber de la afinidad que hay entre la antropología y el anarquismo como forma de no solo imaginar otros mundos posibles, sino demostrar que otros mundos ya son posibles, ¿no? Que ya existen. Por ejemplo, me parece como que es... Aparte dice vomitar, es como así bien potente, ¿no? Para contarlo. En sobremesas, en Navidades. Bueno, yo creo que es un buen final, ¿no? Sí. Un consejo para una sobremesa. Sí, si quieren, podemos abrir el diálogo, bajarnos de acá. Yo estoy de acuerdo, me apetece una cerveza, pero... También. ¿Alguien tiene para decir, eso es una mierda lo que acaban de decir? También lo pueden decir.
O después, si quieren que pasemos un montón de artículos para leer, hay algunos muy cortitos que están buenos también. Con todo gusto. A mantener viva la memoria de David. Yo quería decir un par de cosas. Primero que nada, muchas gracias por el recorrido por los textos de Graeber. Es como muy bonito como repasarlos. En segunda, personalmente y por formación profesional, como a mí todo el tiempo me estaba saltando el por qué no estaba Locke en esos tres. ¿Sos economista? ¿Yo? ¿Sos economista? No, politólogo. Bueno. Porque Hobbes, pero tenemos a Hobbes. Claro, pero es que, o sea, creo que es muy interesante Locke porque él dice o sea, como hace la versión buena onda de Hobbes, ¿no? O sea, porque incorpora lo que dice Rousseau y además plantea esto de la división de poderes y además, por ejemplo, él es el escritor de la Constitución de Virginia, ¿no? Que pues es el primer constitucionalista y que es un antecedente jurídico del racismo moderno, porque ahí establece que cualquier dueño de negros tiene derecho absoluto sobre la vida, creencias y existencia de sus negros esclavizados. Sí, perdón, pero es que claro, siempre se lo toma a Locke como el apologeta del mercado, ¿no? Sí. En realidad, más que de la teoría política. Del Estado. Sí, del Estado que funda el capitalismo. Y es el que también utilizó el concepto de terra nullus, ¿no? Claro. De si no estás, esa tierra no estás produciendo económicamente, por lo tanto no te pertenece, y entonces te pertenece el que la utiliza. Porque es el trabajo. algo que es de la época de Locke hasta lo ha utilizado Israel desde hace un siglo con el tema de vamos a hacer florecer el desierto, ¿no? Sí, es además alguien el desierto. que elabora también jurídicamente argumentos para la validez de la propiedad privada, porque además está en un momento histórico exacto en donde se está privatizando la tierra, ¿no? Tierras que eran comunales, él ofrece argumentos para privatizarlas como una manera de desarrollo. Igual es interesante esto que señalás porque en la propia obra de David, Locke no es un autor que él retome mucho. Pero sí lo retoma. Lo retoma vía Adam Smith. Pero sí. O sea, como justo lo tengo muy visto, entonces como que siempre lo encontraba en sus textos. Yo creo que nos interesa, perdona, porque lo que estás diciendo con eso, propiedad de Locke, lo que estaré diciendo es que la propiedad permite liberar. Y sí. Es necesario el Estado porque se tiene que proteger la propiedad. Es todo lo que justifica, pero que la propia propiedad permite liberar, porque libera las potencialidades económicas, productivas y demás. Es decir, me refiero que nuevamente sirve para todo esto. Es decir, todo lo malo que tenga él, los cercamientos y todo lo demás, no importa porque está liberando todos los potenciales, ¿no? Y liberar también se puede comprar y vender. Sí, lo que está libre se compra y se vende. Solo dos puntos más. Bueno, en segunda, creo que también es interesante cómo todos estos autores tienen un silencio sobre Tenochtitlán o el Imperio Inca, ¿no? Porque eran sociedades que ellos considerarían complejas, pero que no se están mencionando porque están pensando desde estas sociedades que no necesariamente eran menos complejas, pero desde su visión occidental lo son. Porque además, también pensando que parte de la conquista fue la erradicación de las formas de conocimiento y que solo nos quedan 23 códices de una producción de conocimiento que nunca sabremos. O sea, creo que es un silencio interesante, o bueno, intencionado. Y por último, creo que cuando se aborda de una manera medianamente seria como la producción de conocimiento anarquista, creo que es interesante pensar en que sí hay ciertos aportes teóricos que no se toman mucho en cuenta por estas ideas de que es meramente panfletario. Y creo que es muy útil para categorizar y entender y ubicar dónde estamos, ver que ellos hacen una diferenciación entre Estado y gobierno, o sea, desde sus inicios, como Kropotkin lo hacen, Proudhon lo hacen, Bakunin lo hacen, y Kropotkin incluso habla, ¿no? Como el Estado no es lo mismo que gobierno, y si estamos pensando que el Estado es lo mismo que el gobierno, vamos a pensar que no podremos organizarnos. Entonces creo que sí, y de hecho por eso el anarcocapitalismo como se entiende porque se piensa que es contra el Estado, pero creo que desde el origen de estos autores se establece que hay una relación indisociable entre el Estado, capitalismo y propiedad privada. Sí, y retomando lo que señalás, en el caso de Bakunin, por ejemplo, toda la obra de Carl Schmitt, que ahora volvió a estar de moda, ¿no? Como, claro, cuando gobierna la ultraderecha, el ideólogo de
del fascismo, básicamente, que es Carl Schmitt, que es, ¿no?, esta teoría de que el que no está conmigo es mi enemigo y hay que destruirlo, etc., escribe su obra como respuesta a Bakunin. Toda la obra de Carl Schmitt es una respuesta a Bakunin. Si no, va a ser importante la teoría anarquista, ¿no? Pero se la soslaya. Es como que Bakunin al final era un tipito que le gritaba a Marx, que le mandaba cartas y donde se enojaba. O sea, parece que no hubieran tenido entidad. No, Proudhon, parece que no hubieran tenido una entidad propia. Y es cierto. O sea, y tiene que ver con un trabajo ideológico que hay por detrás de no tomarlo en serio. De hecho, hay algo que por lo menos algunos de nosotros estamos comenzando a decirlo cada vez más. Dejemos de estudiar a Hobbes, a Schmitt, a Locke, a toda esta gente de la academia, y estudiemos a estos otros autores, porque al final de tanto que lo estamos estudiando, aunque sea para criticarlos, parece que es lo único que existiera, ¿no? Hay una tendencia de la teoría crítica a focalizar, ¿no? O pensar, no, estoy en contra de cierta noción de soberanía, pero lo que más hago es hablar de Agamben. Al final lo que hago es mostrar que lo único que existe es Agamben como un teórico de la soberanía, o Derrida, ¿no? Y en realidad no estamos tampoco dando lugar a pensar los aportes de otros autores, ¿no? Como que eso también es una trampa a veces en nuestras deformaciones profesionales, de focalizar en ciertos autores que crean ciertos dispositivos de saber con una ideología muy clara por detrás. Así que sí, no, tal cual, y lo de México y Perú también. En el caso de los Davids, ellos dicen que le faltaban un montón de fuentes porque no manejan bien el castellano. Entonces, bueno, Wengrau un poco habla español, pero que no podían analizar fuentes. Greber directamente no hablaba nada de español. Entonces, era como que les costaba muchísimo hacer el mismo trabajo que podían hacer con las fuentes del norte y que les quedó como deuda. Pero bueno, yo no creo que Wengrau lo haga, no sé. Ojalá. Pues no es la tarea que falta. De hecho, hay literatura, incluso también del Imperio Brasilero, del Imperio Portugués, es decir, literatura de viajes, escrito por mujeres. Hay mucho para hacer. Mary Louise Pratt, esas carreras estudios culturales con historia, bueno, no sé, esas carreras que son como una mezcla. Ella ha trabajado mucho en Ojos Imperiales, toda la literatura de viajes desde el prisma de las mujeres, o sea, un prisma no militar, como toda la exploración interior de la conquista, vista desde el punto de vista de las mujeres, produciendo un relato completamente distinto del de la justificación moral de la conquista. Y además un relato botánico, un relato como, bueno... ¿Cómo se llama ella? Mary Louise Pratt. Mary Louise Pratt. Vale. Pratt con doble T. El trabajo de ella es muy bueno. Pero bueno, claro, son fuentes que al final en este libro, en El amanecer de todo, es cierto, casi no están. Hay un poco de trabajo porque Wengrau sí retoma la arqueología mexicana y aparece Tenochtitlán y aparecen también los otros casos mexicanos, pero no. Pero me refiero que yo entiendo que, y más o menos los ponen en el libro, o sea, que no pretenden tampoco poner ejemplo, o sea, el dar visibilidad a todo lo olvidado, sino que utilizan diferentes ejemplos para desmontar esto. Exacto. Digamos, ¿no? Que Es en el momento revés, que sí. es esto más humilde, decir, no vamos a ser justos con todos, pero hemos cogido todos estos ejemplos para decir, no sé qué relato construiréis, pero este no se sostiene. Sí, ¿no? Que es exacto. un poco... Sí, porque al final tampoco... Bueno, el eje es demostrar este argumento. Algo así. Bueno, gracias. Sí, de acuerdo con las observaciones. Todo. Lo que quieras. Ha sido una pasada y una gozada. A mí me flipa leer y escucharlo así también, explicar lo que me han contado, me gusta mucho. O sea, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo tengo una crítica, un robo y una pregunta, son tres cosas. Voy a hacerlo así, muy sintético. La crítica tiene que ver con cuando se refiere a la tecnología, creo que estáis equivocados. O sea, creo que hay muchos tecnólogos, desde Simondon hasta John Dewey más recientemente, que el desarrollo tecnológico es evidente, se puede ver en la guerra, se puede ver en la capacidad del poder computacional. Lo que hay es una creciente alienación y asimetría en la incapacidad para hacer frente a esa realidad. Entonces hay una negación desde los movimientos sociales y desde nuestra propia incapacidad e impotencia para aceptar que ese desnivel, esa asimetría de poder, para ninguna guerrilla frente a los drones, eso tiene poco que hacer. Entonces creo que hay una equivocación y hay bastantes autores y autoras que trabajan en esa línea.
La otra crítica tiene que ver con el tema de las reglas, y creo que viene del libro este de Utopia of Rules, de Graeber, ¿no? Sí. Que yo creo que es el más eurocéntrico de todos sus libros, que desde el punto de vista asiático no encaja ni tiene nada que ver, y creo que es justo la parte más equivocada, porque a veces las normas, las reglas son de puta madre, ¿sabes? Porque si no las cosas no funcionan, los protocolos hacen falta, los tienes que usar. Es Graeber hablando del London School of Economics, que también hay que situar a este señor, que es la puta polla, ¿no? Pero bueno, pues estaba ahí en una universidad de pijos, de derecha, es decir. Luego el ruego es que, a mí la parte que más me gusta del amanecer de todo es la parte la que contribuye Wingrove, que es precisamente toda esa arqueología de los pasados imposibles, que abre todo un mundo imaginario de otras cosas que somos incapaces de concebir. Entonces, no sé, para la gente que no se haya leído el libro, habla de cosas ultra locas en Ucrania, que es lo que antes ha mencionado, ¿no? Orgías mamutísticas o en Mesopotamia, cómo se montaron un tingado ahí que era como casi anarquista, o en las grandes planicies en Norteamérica, cómo había sociedades muy tochas, muy bien organizadas. Entonces, la parte más chula, y si podéis expandir un poco eso, y la pregunta, porque se la ruego, a ver si podéis elaborar eso, la pregunta es ¿cómo podríais situar, digamos, esta nueva antropología anarquista que hay, nueva, vieja, la corriente que viene desde Anna Chin, Scott, porque es que hay una antropología anarquista reciente, igual nos mola, ¿no? Pero toda esa corriente que estudia las infraestructuras, Berland, yo que sé, toda esta gente que está haciendo etnografía de los comunes, infraestructuras, luchas, construcción cotidiana, cuidados, es decir, que hay todo un paradigma ahí, y cómo lo podemos poner en diálogo con estas cosas que son más elevadas de Graeber y de... Bueno, voy a volver a hacerlo. Pues eso, pero... A mí no me mires que yo estoy de tertuliano, ¿eh? Bueno. Voy directo a lo de la arqueología de Wengrove. Eso es para mí algo que en el libro no está ni siquiera del todo explotado como laburo, porque la arqueología es básicamente el arte de hacer suposiciones sobre, o sea, nosotros decimos un enterratorio, después vas y es un pedazo de roca que no sabes si es un árbol. ¿Han estado alguna vez en una excavación arqueológica? Se requiere mucha imaginación, pero muchísima, o sea, muchísima, para encontrar una piedra, que esto es una talla lítica, y no es que se cayó y se hizo una raya. No, esto está hecho por... Y la disciplina está creada para llegar a acuerdos sobre que esa piedra, si la encuentras en otro lado, significa eso, ¿no? Claro. Exacto, y hay todos consensos. Entonces, lo que hace Wengrove en traer a toda esta corriente anarquista a la arqueología es un movimiento político muy poderoso, o sea, como un desplazamiento político muy poderoso, es decir, si la arqueología al final es todo suposición, ¿no? Es como la astronomía, son suposiciones y cálculos. ¿Por qué pensamos que solo de esta manera y no de esta otra? ¿Por qué pensamos que estas pinturas rupestres es arte? Y no pensamos que era, no sé, juego de niños o un plan guerrero u otra cosa. ¿Por qué todo le imprimimos en realidad nuestros parámetros para poder pensarlo? Y lo que está cuestionando con esto es también decir, ¿por qué acá donde se veía una base militar en realidad era un mercado para que la gente vaya y tome libremente lo que quería de alimentos, o viviendas comunes, un patio de juegos, y se lo veía como... O por qué un enterramiento se piensa que es una forma de rendir culto, y por ahí tenía que ver con el temor de que el alma escapase y anduviese por ahí haciendo maldades. No sé, las posibilidades son tantas. Y la arqueología es una disciplina muy imaginativa. Nosotros tenemos... Los antropólogos sociales tenemos más encorsetado todo, porque la gente está ahí. Entonces, vos decís, no, yo creo que esto es tal cosa, y no, por ahí no es así. O por lo menos tenés a tu interlocutor que te puede discutir. La arqueología es pura imaginación. Y en este sentido, lo que sí muestran entonces cómo toda esa evidencia, por años y por siglos, tomada como tal cosa, en realidad puede ser releída a la luz de nuevos descubrimientos, pero también de esos otros descubrimientos que ya estaban supuestamente sistematizados, de leerlos distintos. Entonces, todo ese trabajo es impactante. Y hay también muy poca arqueología anarquista, al igual que la antropología. Y la segunda parte es, recordame cómo era, porque la segunda pregunta era acerca de... Anna Tsing y James Scott. Sí.
Me encanta Anat Singh, me encanta su trabajo sobre los hongos, me encanta. Y me encanta James Scott, y lo he traducido y todo, pero ellos dicen que no son anarquistas. Lo dicen explícitamente. Y eso es un problema. No, pero es lo que hablábamos antes. Es esta idea de que hay un prejuicio, de que el anarquismo no es lo suficientemente científico. Y publicar en el mundo académico, con peer reviews y con todo lo que significa publicar, ¿no? Scopus, Cuartil 1 y todas las cosas a las cuales hay que someterse para tener un puesto y un salario, porque en definitiva somos trabajadores. Si uno dice, trabajo de una perspectiva anarquista, lo más probable es que ese artículo sea rechazado. Ni siquiera el editor lo va a rechazar. Salvo que, no sé, mandes a... Es que las revistas, además que son anarquistas, no tienen Scopus, no tienen Q1, no tienen nada. Entonces también, James Scott lo dice explícitamente, lo dice en Sing Like a State, lo dice en las entrevistas, lo dice en El arte de la resistencia, o sea, lo dice. Me encanta el anarquismo, pero yo no me considero anarquista. No lo practico, no lo seré. O sea, soy marxista. Y Anat Singh dice lo mismo. Entonces es como que ahí, digo, son autores a los cuales he leído un montón y me encantan, pero la pregunta es ¿por qué no se puede ser? ¿Por qué no tiene una entidad analítica propia el anarquismo? Y tiene que ver con todo esto, ¿no? También con esta... Tiene que ver, creo que por un lado, con esta crítica que es necesario hacérsela al marxismo para que el marxismo mismo se pueda renovar, porque nadie duda de la brillantez de la obra de Marx y de la complejidad, porque además no hay un solo Marx, hay muchísimas, pero los marxistas, no los marxianos, ahí está entramos en el mundo sectas, ¿no? El marxista, la marxista, lo leen como de una forma muy osificada, ¿no? Muy cristalizada. Entonces pues tenés los altuserianos, tenés ¿no? las diferentes corrientes más estructuralistas, más los simbólicos, los dialécticos, y tenés como diferentes lecturas de una misma obra. Pero bueno, la idea de materialismo histórico, científico, le dio una aura de respetabilidad que no la tiene hasta ahora el anarquismo. Y también podemos preguntarnos, ¿el anarquismo quisiera tenerla en el mundo académico? Con la forma burocrática y tendiente cada vez más a la burocratización que hay, es difícil también de pensar en eso. ¿Que podría ser una corriente teórica? Creo que dice que sí, porque podría producir una teoría del Estado, por ejemplo, y una teoría de la relación de Estado y mercado distinta. Yo creo que lo estoy intentando hacer con la teoría del placer político, estoy intentando construir una teoría etnográfica del placer político, pero quizás no sería un tipo de escuela, ¿no? de la misma entidad. Pero bueno, tal vez encontrándole otra forma que no sea un enfoque teórico total y abarcativo, podríamos hacer que Anat Singh diga que es anarquista, por ejemplo, y que su maravillosa literatura pueda ser leída como una antropología anarquista. Porque claro, yo también la leo como tal, pero ella dice que no. Y los marxistas dicen que es marxista, y ella dice que es marxista. Entonces, ahí hay toda una discusión que no debería quedar en esto de las sectas teóricas, porque empobrece al verdadero objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No, claro, el problema es ese. El objetivo es un mundo mejor, ¿no? O sea, no publicar, no que me lean 100 personas, porque... Pero claro, el objetivo intermedio, porque somos laburantes, es publicar, porque si no publicás, se te acaba el contrato y adiós. Entonces es una trampa, estamos ahí, exactamente lo que dijiste antes. El problema es la alienación. Lo mismo que pasa con la tecnología. El eje es ese, ¿no? Y de hecho, gran parte de la teoría del valor de David Graeber es cómo crear una teoría del valor en la práctica que no esté alienada. Ese es el desafío analítico, ¿no? Por eso el valor es la importancia de las acciones al ser incorporada en una totalidad social más amplia. Esa es la definición de valor que da Graeber. Y la idea es que al ser incorporada en una totalidad social más amplia significa que uno tiene la conciencia de esa totalidad y no está alienado. Nadie se la toma en serio la teoría del valor, creo que debemos ser 3 personas, pero bueno, ahí vamos. Bueno. Los economistas seguro que no. A mí particularmente me pasó con ese texto en un momento que tuve una furia un poco de leerme todo lo que encontraba
comentaba de Greber. Me gustó mucho ese libro. No tenía herramientas, obviamente, porque ni hice ciencias sociales ni ninguna ciencia, entonces me quedaba muy a gamba con algunas cuestiones. O sea, es claramente un libro no divulgativo, es un libro en el cual discute con el funcionalista, con el estructuralista. O sea, me gustó mucho como la idea de plantear de que podría haber habido diferentes momentos de lo que fue el valor en la historia. Y que no habla nunca en términos de equivalente general, pero de alguna manera en la progresión de la obra como que dice que en ciertas sociedades se puede hablar de que hay 5 equivalentes distintos, digamos. O sea, uno no puede comerciar, por ejemplo, lo que acaba de pescar con un objeto familiar. O sea, uno puede llegar a intercambiar en algún momento en un ritual un objeto familiar importante de tu familia con un objeto de otra familia. Sí. En alguna boda, en alguna situación. O sea, como que habría escalas, digamos. Sí, yo no puedo decir la Copa del Mundo, tomar la FMI como parte de pago, no. Eso es, claro. Uno puede intercambiar eso, productos de la casa con la pesca, o sea, como que hay productos de la cotidianidad que son intercambiables entre sí, bueno, y que lo que él plantea es que, bueno, gradualmente se empieza a ver en el mundo, que ahí creo que me parece. Yo quiero hacer una propuesta. O sea, yo creo que aquí se están dando conversaciones muy interesantes, pero creo que ya tienen un tono distendido y estamos estructuralmente en una posición muy extraña, tanto por la distancia como por la altura y tal. O sea, yo propongo bajar ahí, ¿no? Y si claro, no sé si os parece, o sea, romper un poco el formato de charla y tal, porque me da la impresión de que estamos ya en un diálogo más horizontal que no rompe con esto que... Nay 2, 1. Y esto era un alambicado para decir que quiero bajar a por una lata. X, te cortó. Tu amigo acá, te cortó. No, pero era para seguir, bueno, o si no me bajo yo a por la lata, que era un poco la... Hacete cargo. Bueno, vamos por cenar. ¿Cómo que no tienen bebida fría? Bueno, que tampoco me voy a morir. Ven, por esto no se cambian las sociedades, porque no hay bebidas frías. Te prometen bebidas frías y no quedan bebidas frías. Bueno, gracias. Che, este cosito...